Bienvenidos a Del Otro Lado, este segmento donde platicamos sobre Estados Unidos, sobre temas de interés. Como siempre me acompaña Bruno, nuevamente me acompaña Tonka, que yo creo que ya va a ser también como siempre. La vez pasada, obviamente por la situación que se dio, pues nos concentramos únicamente en el tema de Charlie Kirk. Sin embargo, pues traíamos algunos temas que nos quedaron por ahí pendientes. Uno de ellos que a mí en lo particular toda la vida me ha fascinado, pues todo lo relacionado con los ovnis, un tema que se ha puesto muy de moda. Yo me acuerdo cuando era pequeño, hace ya bastantes años, pues siempre tenía esta idea de que si en algún momento Estados Unidos se abriera al tema, si en algún momento nos dieran evidencia de que el fenómeno es real, no necesariamente que sean extraterrestres como tal, pero de que hay un fenómeno que se dejara de negar, pues sería una locura. Todo el mundo estaría poniendo la atención hacia allá, todo el mundo estaría inclusive cambiando su forma de pensar, discutiendo, debrayando al respecto. Sin embargo, pareciera que ha pasado muy desapercibido, ¿no? Sí, bueno, primero, antes que nada, ¿qué tal irás? ¿Te encuentras bien? A todo esto. Sí. ¿Cómo estás? Gracias. Eres una persona muy educada Sí. para este tipo de cosas. Pues mira, primero, hay que recordar que esas sesiones del Congreso en relación a los ovnis, o también como lo llaman en Estados Unidos, los UAPs, porque ya son fenómenos aéreos, o espaciales, creo que tiene Sí, otros. es WAPs, fenómenos aéreos, no sé, Sí. algo así. Sí, porque la lógica era que podían estar subterráneos, bajo el agua, en el aire y espacio, pues sí, que son posiciones que no pueden hacer o emular cualquier otra tecnología humana, aparentemente, ¿no? Digo, no sabemos. Esta sesión de Congreso estuvo interesante porque hay nuevos testigos que han hablado en Congreso, que antes no lo habían hecho, pues por la cuestión de que pues manejan información confidencial y pues que de igual manera no los han permitido, o también en el sentido de que pues era muy mal visto que militares hablaran al respecto, pues. Que ahí, por ejemplo, ellos hablan bajo juramento, que quizá cuando tú escuchas bajo juramento, pues hago changuitos, no le veo mayor complicación. Sin embargo, sí tiene una implicación jurídica en Estados Unidos, que sería el prejurio. Sí, igual que aquí, pero allá es una cuestión más. Pero bueno, igual aquí... Sí. Sí. Pero bueno, ya sí es un poquito más enfocado en eso, ¿no? Y lo interesante de la semana pasada fue que hubo un video donde se ve un objeto no identificado y le tiran un misil que se llama, y el misil se llama Hellfire. Para que te pongas. Sí, de hecho, estoy pasando el video para quien nos está viendo que pueda ver el video mientras los comentas. Sí. Y pues digo, hasta el nombre lo dice todo, ¿no? Como que te imaginarás el grado de poder que tiene esa arma. Y básicamente lo que hace es, dicen los expertos, porque pues digo, al final del día yo no soy un experto, nomás lo que veo con mis ojos y es como blanco y negro, pues no se puede ver mucho, ¿no? Pero parece que el misil pues rebota, o simplemente como si no hubiera nada en ese... Sí, digo, básicamente no le hace absolutamente nada a este artefacto, es un artefacto volador desconocido. Y está interesante porque tiene una parte como que se separa. Salen como tres bolitas, que hay un detalle muy interesante. No es producto del impacto, dado que las tres como esferitas o los tres objetos que salen del objeto mayor son exactamente iguales las tres. O sea, si hubiera sido un impacto o consecuencia del impacto, pues obviamente los fragmentos no podrían quedar de forma igual, o sea, sería básicamente imposible o muy improbable. Este video causó mucha conmoción, estuvo circulando por todas partes. Ahora, para un país como Estados Unidos, que es un país donde invierte demasiado en defensa, es la potencia número uno en lo militar, ¿cuáles han sido las reacciones al enfrentarse o al dar a conocer que hay una tecnología que no saben qué es, que está aceptado por sus propias Fuerzas Armadas, que te están pasando un video de esto y donde no tenemos absolutamente ninguna forma de cómo contenerlos? Yo soy de la teoría que obviamente no sería una tecnología hostil en el sentido de que pues, si fuera hostil te lo hubiera regresado. O sea, no te hizo absolutamente nada, pero te hace ver que pues, tu sistema de defensa o tus sistemas de ataque pues, no pudieran contenerlo de ninguna manera.
Sí, es preocupante, ¿no? Si lo ves desde un aspecto de qué amenaza puede representar ante la civilización humana en general, porque pues, digo, al final del día nosotros tenemos fronteras, tenemos países, nombres, pero ellos nos ven iguales, ¿no? Suponiendo que si existiera una sociedad extraterrestre. Vamos a debrayar, hombre, Sí, sí. dale. Pero, bien, aquí lo interesante también, digo, es de que reacciones al respecto no han sido muchas como esperaríamos, ¿no? Si estamos viendo que ya es un video oficial del gobierno publicado en Congreso, sí hay ciertos medios que lo están cubriendo, la nota, en respecto a los ovnis, pero en su mayoría lo están ignorando completamente. Y también si lo ves, no sé, en el algoritmo de ustedes en redes sociales, pero en el mío casi no aparece nada sobre eso. De hecho, muy poco. A mí me gustaría comentar al respecto justamente de esto que estás diciendo, ¿no? De esta parte de por qué si es algo que parece algo tan importante, o algo incluso como tú lo dijiste al principio, algo que pareciera sacado de la ciencia ficción, ¿no? De que cuando nosotros estábamos más niños, más morros, pues, o sea, era algo impresionante, ¿no? Tener evidencia de algo así. ¿Por qué ahorita entonces se menosprecia o simplemente se deja de lado, pues, tanto por los medios o por las mismas redes sociales? Yo tengo alguna idea, ¿no? Al respecto de eso, o por lo menos una hipótesis, ¿no? Yo pienso que han hecho hasta cierto punto tantos fraudes durante tanto tiempo, ¿sí? Respecto a este tema específicamente de los ovnis, de extraterrestres, de avistamientos, películas, documentales, cuántos nos hay también al respecto, ¿no? Pero también hay muchos que han sido fraudes, y se han realmente destapado y se han declarado pues que han sido realmente tal cosa como fraudes. Entonces yo creo que hay un cierto sector o un público que ya está como harto, ¿no? Vamos a decirlo así, que ya para ellos ya no es tan noticia porque van a decir, ay, al rato van a decir que fue un fraude, al rato van a decir que fue para encubrir algo. Digo, es una hipótesis, nada más, lo estoy pensando así. Pero hay que diferenciarnos de un Jaime Maussan, que pues, al Congreso, pues no solo el Congreso, sino militares que pues estuvieron de primera, pues, testigos de primera mano. Pues. Porque, por ejemplo, tal vez este video que, pues muy famoso, que es desde San Diego también, que creo que cruza por Tijuana o Rosarito, me parece, que tiene un contacto, bueno, no contacto, sino ven un objeto que está... Es una especie de contacto de primer tipo, lo ven. Lo pueden ver, exactamente. Lo pueden ver. Sí. Y pues digo, eso también estuvo en Congreso. Pues. Y pues, no se ha probado que sea falso. No. Pero pareciera como si esto es una distracción. Pero por otra parte es como que, bueno, si está continuando esta noticia... No, y si es una distracción es pésima, porque nadie se está distrayendo con exactamente. Casi parecía como que lo demás del mundo... O al revés, ¿no? Es una distracción para esto. Para esto. Fíjate que Einstein es una distracción para los ovnis, no los ovnis para Einstein, entonces... No, tiene que sacar como 20 distracciones para poderlo manejar. Exacto. Pero sí, ¿no? Digo, aún así es interesante seguir esta noticia porque, pues digo, al final del día son cuestiones que pues ya es información oficial, cosa que tanto se había peleado antes para que se publicara, lo hablaran. Ese es mi punto, o sea, inclusive, digo, déjame, pongo así un gorrito de aluminio. Sí, ahora estamos así, todos estamos con el gorro de aluminio. En esta parte de la ufología y en esta parte de la conspiración, pues se ha hablado N cantidad de veces de gente que ha desaparecido, gente que han amenazado, etc., por querer revelar este tipo de temas. Inclusive en las mismas comparecencias de exmilitares, pues muchos de ellos señalan pues, de que básicamente les cortaron su carrera justamente por buscar, ni siquiera informarlo hacia afuera, sino hacia adentro. Hay un caso, ahorita no recuerdo el nombre, pero de uno de los que participan en estas comparecencias, que él dice, oye, yo le di la información a mis superiores, nunca me pelaron. Al tiempo después van y me dicen, oye, pues a ver cuéntanos bien, ¿no? Sí, ¿qué dice encontraste? que él bien emocionado, oye, pues así me van a hacer caso, y que dice, no, pues realmente lo que me di cuenta es que querían saber qué tanto yo sabía. Dice, y de ahí mi carrera se fue al carajo, ¿no? Okay, sí. O sea, sí ha habido consecuencias. Ahora sabemos. Y no solo eso, porque también en el Congreso creo que hubo un senador que hizo un comentario al respecto de que también habían pedido cierta información y que personas ajenas al Congreso, porque trabajaban de una parte administrativa,
pero no con ellos directamente. También habían hecho como que el tema burocrático para alentar o desaparecer cierta información que habían solicitado. Entonces, es curioso porque dice que es no solo una ocasión, sino repetidas ocasiones. Una vez se te pierden los papeles, te la compro, güey. Sí. Cada vez que voy te los solicito, no me chingues. O sea, y más específicamente son por esos temas, ¿no? Si estamos con el gorro acá de aluminio bien puesto, o sea, ahí es donde entra el asunto conspiranoico, ¿no? El asunto de, a ver, ¿por qué cuando es específicamente de ese tema es cuando hay más descuidos, ¿no? Vamos a decirlo así, que se pierde más fácil información, no hay, o sea, alguien ya lo supo, ya no está la persona, ¿no? Es decir, suele haber mucho esos casos y de hecho se presenta mucho en ese sentido, ¿no? Ahora también les presento este tema, ¿no? Sí. O este punto. Con el mundo tan caótico, como bien lo sabemos cómo se encuentra, sí, por supuesto. ¿Se imaginan cómo reaccionaría la humanidad en general si se comprueba o se dice oficialmente que sí hay una sociedad externa? Yo creo que ni siquiera les va a importar. Yo creo que se vuelve más caótico todavía. No sé, o sea, realmente, a ver, mañana sale en primera plana, Donald Trump recibe al embajador de no sé qué estrella que viene a hacer el contacto. Madre, pues, va a ser una nota más, digo, sería obviamente espectacular, pero me refiero, no, ya no me lo imagino como antes me lo imaginaba. Bueno, también toma en cuenta, o sea, si Donald Trump tiene este contacto, tiene esta relación con este embajador de la estrella tal. Digo, esperemos que no sea Donald Trump, por favor. No, pues aquí hay mucha gente menos peor. ¿A quién te gustaría? ¿A Rusia, Corea del Norte? Algún campesino perdido en Irak, no. México. No. Sheinbaum recibe a los primeros. Obtiene cierta tecnología. No, un campesino en Timbuktu, creo que sería el mejor embajador, güey, para el planeta Tierra. El Vaticano. Uy. Si traen niños, no. Ahí sí nos metemos una broma. Los musulmanes del Islam. Ya sé, ¿no? ¿Cuáles son quién representaría, no? Vamos a decirlo. Fuera de cura, eso sería un gran problema. Sí. O sea, seguimos con el gorro de aluminio, ¿no? Si hubiese posibilidad, si hay algún tipo de contacto, si hay un contacto programado, ¿quién carajos va a representar a la humanidad? ¿Cómo la representas? Somos bichos que tendemos a segregarnos. Y aparte, entre estas segregaciones que nosotros tenemos, somos sumamente violentos entre nosotros y defendemos ya sean o perímetros imaginarios o amigos imaginarios, y por ellos nos matamos. Sí. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Qué carajos hacemos? Y por cierta irracionalidad o jugando al abogado del diablo, pues tendría sentido el por qué suprimir cierta información de los extraterrestres, pues, para evitar este tipo de caos o este tipo de retórica o debates. Entre digamos, la humanidad, ¿no? Es a lo que nos referimos, o los diferentes países, pues, que van a estar implicados en esto. Hay otra cosa también, si algo, digamos, si nos vamos a ir por el lado de fantasía o ciencia ficción en ese sentido, también hay otro planteamiento, otra hipótesis que nos está viendo. Por ejemplo, nosotros decimos, como humanidad estamos peleados, y si llegan a Estados Unidos, o si llegan a Irán, o si llegan aquí a México, ¿no? Con Sheinbaum, es que no sé, o sea, no sé por qué lo puedo ver así, que lleguen con Sheinbaum, ¿no? clarito, así lo puedo ver, así que estaría... Los aliens del bienestar. Así que, claro, así, los aliens del bienestar, así que clarísimo, ¿no? Así lo puedo ver. Bueno, en fin, a lo que voy es que sí, o sea, tenemos bien claro, digamos, como el asunto de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, ¿no? Digo, pues estamos enterados, ¿no? De todo esto. Pero ¿qué pasa también que algunos han planteado las historias de ciencia ficción? Que incluso, ¿qué tal si esos extraterrestres justamente también vienen y justamente vienen de un planeta en el que tampoco no son unidos? Y a lo mejor llega una parte de esos nuevos extraterrestres que a lo mejor son los desertores, o sea, piensa, y eso ya se había planteado antes, perdón, pero ya lo han planteado como incluso en la época de la colonia, pues, o de la conquista española, pues, es decir, hacer un paralelismo. Ok, ¿quiénes son los que mandaron? A los peores, a los, digamos, a los que estaban... Los sacrificables. Los sacrificables, las personas que ya no, que digamos, que querían huir de alguna forma del reino, pues, o sea, entonces,
O sea, a lo mejor sí tienen más tecnología y todo, pero bueno, estoy abriendo un Bueno, y par si de tenemos- posibilidades que nos da para muchas novelas. Es que Y es si no hermoso la ese conquista tema. española, pues digo, también hubo indígenas que se aliaron con españoles Exactamente. para y, pelear contra- y con quienes se aliaron, pues, o sea, porque no podríamos decir que, mira, si lo ponemos como ese paralelismo, ¿no? Si nos vamos por ese paralelismo, digamos, pensando que nosotros como seres humanos somos como los indígenas, quienes vivían en América antes de llamarse América, porque pues no era América, digamos, cómo se aliaron con ellos, pero nosotros pensaríamos que, digamos, los que viven allá son los únicos, pero eran españoles, pues. Sí, Es había- decir, estaban viendo todavía un una fauna más grande. continente de que todavía había otros muchísimos más ahí. Y entonces a lo mejor, bueno, digo, me estoy yendo demasiado lejos, ¿no? Porque estamos pensando nada más como que los extraterrestres vienen unidos y son parte de una sola raza y que nos van a ver a nosotros como changuitos que nos andamos peleando con, ¿cómo se llama? Con palitos, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Por amigos imaginarios, como ya lo hemos dicho, ¿no? Que son los dioses, ¿no? Entonces los distintos dioses y las distintas religiones. Cuando a lo mejor ellos están en una situación igual o en un paralelismo hasta peor, ¿no? A lo mejor vienen evangelizados, ¿no? A lo mejor ellos dicen, no, ¿sabes qué? Mis dioses están más chidos. O sea, entonces, a ver, ¿en cuál? Sí, o ver el potencial, digo, ellos creen dioses, Ajá. pues ¿por qué no cubrimos la cuota de nosotros ser los dioses, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin, ¿no? Pues digo, Hay muchísimas posibilidades con esto. Y digo, pues tendría un poquito sentido porque se ha suprimido cierta información, pues también. Sí. Pero, pues bueno, también de verdad es importante. Yo creo que por un lado muy simple el por qué suprimir información y es por la propia ignorancia. O sea, si yo no tengo la certeza, lo veo desde un aspecto quizá más científico o inclusive cientificista. Si yo no tengo certeza de qué es, ¿cómo te puedo decir qué es? O sea, y creo que ahí sí es hasta cierto grado responsable tanto la ciencia como el propio gobierno en decir, oye, o sea, el no decir o el ocultar ciertas cosas. Ahora bien, con un tema como eso, porque es un tema que básicamente ha acompañado a la humanidad desde siempre. O sea, está la pintura de, creo que es Nuremberg, en Alemania, que básicamente te describe una guerra galáctica en los cielos, güey. Y es hermoso, digo, a lo mejor está muy jalado, a lo mejor una interpretación extraña, lo que sea. Sí, es igual que en el caso de los Foo Fighters también. Los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial. Tienes en los textos hindús, creo que es en el Mahabharata donde vienen, y se fue el nombre de estos carros voladores, los que se enfrentaban en los cielos, en las guerras, creo que era Vishnu, ¿no? ¿Quién más? Shiva Shiva. y Vishnu, exactamente. Entonces, bueno, siempre ha habido un cierto acompañamiento de este fenómeno, de algún fenómeno extraño, los mismos ángeles, Obviamente ya en la modernidad, o lo que es la modernidad para nosotros, pues ya tenemos evidencia documental y en cantidad de testimonios. En algún momento me puse a checar en distintos países, porque es un tema que me encanta. Y, por ejemplo, en Albania, uno de los héroes patrios en su diario relata, estamos hablando de la revolución de Albania que fue a principios del siglo pasado, relata en su diario un encuentro ovni. Muy bien. Sí, también, ¿no? O sea, y cada país tiene sus relatos, tiene sus historias, tiene sus evidencias. Digo, video es de Yemen. O sea, no es un fenómeno que esté focalizado. Obviamente, pues toda la atención siempre se la damos a Estados Unidos porque Hollywood es maravilloso. Sí, te digo, pues claro que no. Entonces, ya con todo esto, pues sí entiendo que el gobierno de Estados Unidos, y sobre todo por la presión que pueda tener de algunos sectores, pues se abra a este tema y reconozcan la existencia. Y sobre todo, y es un tema que apunté ahorita, porque me gustaría tocarlo, aunque sea un poquito, lo que fue Filadelfia, ¿no? Lo del año pasado. Sí. O sea, donde de repente hubo una oleada. Sí, Filadelfia, New Jersey, pero sí había varios, pero digo, eran drones. Sí. Que era un poquito distinto, pues. ¿Cómo? Eran drones. Drones, pues, Sí. drones. Ajá, Bueno, sí. ¿sí se comprobó que eran drones? O porque, por Tengo ejemplo... entendido que sí. Yo recuerdo y mucho también había un el caso de los chinos que tenían... bueno, es que esos fueron otros. Sí. Porque según yo, hubo, creo que eran de la Navy, Ajá. porque estaban diciendo que era mar adentro. Y eran chingos, y que decía el vato, oye, esto no puede ser humano, ¿no? O incluso habla de que salían del mar. O sea, y estás hablando otra vez de oficiales que lo están comentando. Creo que hay un cierto punto de inflexión, porque en ese momento sí fue el tema. Y en ese momento creo que todo apuntaba y todos los ojos estaban para allá. Digo, me acuerdo mucho estar viendo las transmisiones
de la playa, de las cámaras que tienen ahí, y estar cazando ya fueran los droncitos que había, porque se había mucho dron, pero pues también ver algo raro. Pues es que también digo, con ese tema se ha especulado o ha dado pie para especular más allá. Ahorita con lo que podemos, si acaso, hablar en cuestión de los ovnis es con lo que estamos viendo documentado oficialmente por el Congreso, ¿no? Pero te digo, también como comentabas, pues, cómo nos pudieran explicar qué es un extraterrestre. A lo mejor ya lo saben, porque digo, estamos hablando de testigos que tuvieron contacto de primera mano o de vista, pero al final, pues como decías ese testigo, pues querían saber qué tanto sabía, pues para cortar su carrera. Esto quiere decir que hay personas que tienen más información al respecto. Que ahí es donde nos ponemos un gorrito sobre el otro gorrito. Nos ir más lejos. La otra conspiración, ¿no? Ya no solamente. Antes de concluir este primer tema, hay una nota que salió de la NASA que dice: una muestra de Marte recolectada por nuestro rover podría contener evidencia de antigua vida microbiana en el planeta rojo. Siempre se ha especulado que se ha habido vida en Marte. Creo que no es la primera vez que se habla de vida de este tipo. Claro. De hecho, según tengo entendido, ahorita no recuerdo específicamente, ya se sabe que hay vida bacteriana o vida muy primitiva, por así decirlo, fuera del planeta Tierra, o que pueden sobrevivir algunas bacterias, etc. Sin embargo, me llama la atención mucho el timing. Sí, pues digo, también se había hablado de que en Marte ya había existencia de agua, ¿no? También. Sí. De hecho, en esa misma nota te dice agua, hay vida. Ajá. En ese sentido, como opinión personal, dentro del debraye, dentro de la conspiración, ¿ven ustedes una intención de que se nos esté preparando de alguna manera? Que sea esto más que, en ese sentido de cómo se va a reaccionar. Déjame irme bien lejos. Ya tenemos la fecha, güey, del primer evento con el embajador alien de Orión. Que va a venir, ¿no? Viene de Aldilam, y lo vamos a recibir aquí en el 2030. Sí, ¿no? Entonces, pues, al milaniano que viene en el 2030, güey, ¿cómo le decimos a la raza que ya viene en el 2030? ¿Cómo? Pues, ¿sabes qué? Primero hacemos unas comparecencias, soltamos algunos videitos, hablamos de mar. No. O sea, ¿habrá una ruta o realmente nos gobiernan gente más idiota de lo que creemos, güey, y no tienen ni idea y todo eso simplemente se está desarrollando? Pues comenzamos con este tema, ¿no? De hecho, si fuera distracción, ha sido una pésima distracción. Exacto. Entonces, si fuera a preparar la ruta para pues, prepararnos con conocimiento que sí hay existencia, pues ha sido una pésima ruta también, pues porque pues también a la gente le vale cacahuate si hay vida o no extraterrestre, porque pues no están poniendo tanta atención como supondríamos hace 10 años, porque si fuera hace 10 años, este fuera el tema. Sí, tal cual, ¿no? Pero ahorita está tan caótico el mundo que es... Bueno, también puede ser una sobresaturación de información, ¿no? O sea, de repente, digo, pasan tantas cosas todos los días y hoy tenemos la posibilidad de ver todo en tiempo real. Sí. O sea, de una forma que cada vez perdemos más la capacidad de asombro. Y es que insisto, ¿no? Yo también pienso que, tú lo acabas de decir, hace 10 años quizá hubiera sido como la nota principal, o sea, de estos asuntos, pero han cambiado justamente también las tendencias, han cambiado en que la gente está más ocupada, ¿no? Incluso las mismas redes, pues los algoritmos, pues también ya están de alguna forma como educados, o vamos a decirlo así, ya están determinados, pues para cuáles son los intereses. Entonces yo pienso que también los intereses respecto como a los ovnis o estas cosas así como más, que antes eran vistos como paranormales, ¿no? Dentro de esa categoría, sí, ¿no? La conspiración, y pseudociencia, o sea, y entonces eso ya se fue como quedando relegado, y nada más es una hipótesis mía, no lo estoy hablando con conocimiento directo de causa, ¿no? O datos tal cual, pero entonces, ¿qué pasa ahorita, no? Se vuelven a dar estos temas, ya empiezan a ver, perdón, ahora sí, información directa pues al respecto y demás, entonces ya la gente ya no es un trending, pues, o sea, para mucha gente ya no es trending, pero no quiere decir que ya no sean de fuentes reales, pues estamos hablando que una pues es la NASA, ¿no? Que puede, y aparte, ahí también en la nota hay que poner hincapié en eso.
tienen, o sea, datos, son indicios. Indicios, todavía no se ha Es demostrado. probabilidad. Todavía está dentro de que recabaron algo y está dentro de las probabilidades. Probablemente la probabilidad puede ser alta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todavía ya... Sí, no es una confirmación. No es una confirmación tal cual, ¿no? También esa es la otra cosa. ¿Por qué dar una nota así? ¿Por qué darla como, tenemos indicios? Cuando realmente la nota más importante sería, ok, ya sabemos y tenemos estos datos por esto. Bueno, déjame decirte, según yo, porque puede ser. Así como, Y esto ya es mucho más terrestre, porque viene el presupuesto. Claro, Y necesitas sí. pedir más lana para NASA. Por Entonces siempre que se viene el supuesto. presupuesto es el momento donde tienes que sacar avances, porque a ver, tenemos que ir a pedir dinero al Congreso, ¿no? Pues miren, ahí estamos a punto de comprobar la vida, chale, métele ahí la anita, por favor. Sí, ¿no? porque si no, no nos va a alcanzar, ¿no? Para sacar eso. Y luego la otra, volvemos a la parte esta de que por qué ya no es una, digamos, información tan amplia, digamos, todo eso, o la gente no lo conoce tanto. Te digo, no sé, yo pienso que sí han cambiado de alguna forma como las generaciones en ese sentido y ya no... Pues ya no es algo que capta tanto la atención, pues ahí sí no sabría decir por qué exactamente, pero sí veo que hay ya una falta como de... Déjame darte un paralelismo, no paralelismo, de comparaciones de generaciones. Cuando nosotros éramos pequeños y veíamos los expedientes secretos X, pues por pasabas ejemplo, ¿no? una hora frente a la televisión viéndolo y tragándote hasta los anuncios para ver qué seguía, ¿no? Claro, sí. Pero era una hora que estaba tu concentración metida. Sí. Y ahorita son 2 segundos en Twitter, en TikTok. O sea, es tan rápido, o sea, ya no le dedicas tanto tiempo a observar algo. O sea, ves una nota, la lees y ahora lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces, hay una sobresaturación de información muy grande. Entonces, quizá ya no te llama tanto, pues estás viendo demasiadas cosas. Sí, claro, digo, y las personas están acostumbradas a juzgar en cuestión de 5 segundos. Ándale. Y eso también es problemático por otra parte. Es un bronco, ¿no? Sí. Ya había dicho que era para concluir, pero como no quiero concluir, este tema me encanta. ¿Qué suponen así de braille mental, imaginando mucho? Políticamente, ¿qué consecuencias habría ya en un plano global, en un plano geopolítico, si tenemos una confirmación no solamente de vida o de vida inteligente, sino de civilizaciones inteligentes, tecnológicas y más avanzadas que el humano? Bueno, aquí es algo que es, yo creo que fácil de responder, ¿no? Si lo confirman, tendrían que revelar toda la información pues, que han tenido al respecto. Porque entonces, si han tenido a lo mejor alguna tecnología extraterrestre que haya influido dentro de su armamento militar o civil, lo tendrían que confirmar. Y entonces sería como una cuestión de la guerra, una guerra fría entre países por quién tiene más tecnología alienígena para hacer una ingeniería en la inversa. ¿Serviría esto como un puente de unidad entre la humanidad o por el contrario nos va a dividir más? Yo creo que por el contrario. Me encanta tu pesimismo. Es por la tecnología al final del día. Sí. Porque si estamos en un mundo donde está pues así al borde de guerras, una guerra mundial nueva, quien tiene la tecnología más avanzada, pues va a ser... No, y a buscar la alianza, ¿no? O sea, cada país a ver cómo se alía para yo tener la ventaja sobre los otros humanos. Exactamente, ¿no? De hecho, yo también estoy de acuerdo con Bruno, porque yo también en ese sentido sí soy más pesimista. Pienso que sí dividiría más a las personas y dividiría más a los gobiernos específicamente, porque quienes sabemos, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que hemos platicado aquí en estos segmentos, que sabemos que quienes están en el poder, pues, o quienes están en el poder que quieren, pues más poder, ¿no? Es decir, y si ven esta manera de lograrlo, y si lo pueden tener, o sea, claramente y directamente por esos medios, por supuesto que lo van a aprovechar, ¿no? No, ¿y cuántas sectas no saldrían a luz al respecto? Pues hablando de eso, ¿no? No, yo tengo la religión y que... Sí. Es que sería otro factor bien... Pues que no se supone que la cienciología o la cientología se basan en eso, ¿no? Pero hay muchísimas o sea, sectas, ya hablando como secta per se, muchísimas. De que creen en el
ovni que llegó hace no sé cuánto tiempo y que está ahí, ¿no? Que Es un viaje. básicamente, no me acuerdo exactamente Sí, tampoco, toda la mitología que se inventaron, que por cierto como historia es bastante buena, debo decir. Bueno, o sea, pues no, escribía sí, ciencia ficción, sí, es Ron que Hubbard. crea... Sí, Ron Hubbard escribía, pues así. Entonces, como historia está buenísimo, ¿no? No sé Como por qué. fraude, ese tipo es mi Sí, héroe. o sea, claro, o sea, Como alguien que sabe cometer yo fraude. no sé por qué no hay unas 10 temporadas acá tipo Game of Thrones, pero de la mitología, de la cienciología. Voy por más café, pero de aquí los escucho, ¿eh? No, pues Ahorita paso por... yo también quería más café, pero bueno, ahorita me toca a mí, ¿no? ¿En vivo? Sí. Sí, Ah, sí, sí. tú dale. Sí, pero no le importa que Pero está seguro. platicando, ¿no? No, si hablamos de Ron Hubbard, o sea, de lo poco que yo sé de Ron Hubbard o de lo que vi de este señor que inventó la sociología, o sea, sí, o sea, la historia que se avienta respecto al origen, digamos, de la humanidad, eso es como la película de Prometheus, así, o sea, de que hubo unos extraterrestres que nos hicieron como... Fue su mejor obra de ciencia ficción. Sí, pues, o sea, Tan así que se hizo millonario. y que prácticamente nos hicieron como una ingeniería para crear al ser humano, una cosa así, ¿no? Es decir, y que todo el mito bíblico de que lo creó de arcilla y eso es una gran metáfora de que los crearon pues como vamos a decirlo, tecnológicamente, ¿no? Con materia de la tierra, pues. Pues digo, hay mucha carne que pudieran sacar también de nuevas sectas con el programa de alienígenas ancestrales. Sí, claro. Bueno, pues sí es cierto. Con los sumerios, sí. Todo esto- Los sumerios, exactamente, sí. O sea, Exactamente, ¿no? esta fue una nueva oleada Ujú. y en gran medida con los programas que fue The History, entonces, pero sí, esto viene desde hace muchos años. O sea, yo me acuerdo de niño leer mucho a Eric von Däniken. Ujú. Es un ufólogo sueco, como de los 60, 70, y él ya hablaba de todo este rollo. O sea, tiene un libro muy Sí. padre, El oro de los dioses, Ok. que te habla de las cuevas, es en Ecuador, de las cuevas de Tayo, algo así, Ujú. donde es un sistema de cuevas donde un sacerdote que convive con los indígenas de ahí le dan unas placas metálicas, y esas placas traen grabado, supone que son placas antiquísimas, y viene la tierra ya redonda, vienen dinosaurios, y entonces que era aparentemente imposible que el humano supiera. Para eso. Ajá, sí, y hablan de una esa sociedad época, ¿no? alienígena que vivía ahí, un rollo así. Él habla mucho Esas historias. del tema de la Biblia, el viaje del Liceo, o sea, Sí. cómo la representación de Dios siempre era una nube de fuego, y todo, no, pues fuego porque eran luces, pero pues si no conocías la luz artificial, pues lo interpretabas como Fuego, claro. también es muy fácil reinterpretar absolutamente todo o hacer una sobreinterpretación. Y obviamente los textos místicos, por no decirle religiosos, de todas las religiones, pues se presta mucho la interpretación y es muy sencillo estudiar la liga. Y ahora si lo vemos con los ojos del conocimiento que tenemos actualmente, pues, totalmente sencillo dar ese brinco, ¿no? Sí, ya se ha hecho, pues justamente estudios desde el punto de vista antropológico y también ya serios, ¿no? Respecto al estudio de las religiones, no como... No espiritual, o sea... no espiritual, no como el estudio religioso como en el seminario, por ejemplo, que hacen que teológico, no, es antropológico, pero sobre las religiones, ¿no? En ese sentido. Y de hecho sobre las mitologías y sobre los mitos, como justamente era la forma, digamos, primitiva, o vamos a decirlo así, o que daba apenas el salto del ser humano entendiendo su entorno, pues, pero de manera metafórica. Ya lo hemos dicho, como el animismo, ¿no? El animismo es una de las primeras como manifestaciones religiosas que hay en la humanidad, que es prácticamente que las cosas naturales, ¿sí? Están siendo animadas, o sea, por algo divino, pues. O sea, pero es de lo más primitivo, ¿no? El hecho de el agua. ¿Por qué? Pues porque el agua me nutre. Entonces, el agua es un dios. Que básicamente todos los chamanismos tienen mucho de animismo. De animismo, por supuesto. Sería la Y forma después, más natural, claro. bueno, natural está mal dicho, pero la forma más Sí, intuitiva, sí, intuitiva, de interpretar. orgánica, ahí sí podríamos hablar de algo que se da orgánicamente. Y pues sabemos que ya los otros pasos, ¿no? Como los dioses antropomórficos, que ya vienen a ser como los egipcios, los sumerios, es decir, que ya tienen formas humanas, pues eso ya es cuando el ser humano, digamos,
pues empezó a ver a sí mismo, digamos, prácticamente al espejo, ¿no? Y empezó como una especie de narcisismo, pues. Pero eso te digo, lo estudian, pues, o sea, digamos, en mitologías, pues, los antropólogos. Déjame estirar ese hilo. Y que de hecho me gustaría nomás, pues, por comentarlo así de paso, pues, justamente hay un libro que se llama así, ¿no? Mitologías, ¿sí? ¿Cómo se llama este señor? Roland Barthes, Roland Barthes, escritor francés, que justamente trata una gran parte como de esto, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, estructural, cómo funcionan, pues, los mitos en ese sentido y cómo son parte de la humanidad. Creamos o no en ellos, que de hecho esto ya me fui por otro lado. Dale. Bien lejos, ¿no? Pero tiene que ver con la parte de los extraterrestres, que ahorita lo decíamos. Creamos o no en los mitos, están dentro de nuestras culturas, ¿sí? Incluso si no lo... Es humano. Es muy humano. Sí. No, y aparte están en nuestro día a día. Incluso, qué bueno que dije la palabra día. Están en el nombre de los días. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se llama lunes? El lunes, la luna, ¿no? O sea, de hecho de ahí viene. Martes, el dios Marte, sí, el dios de la guerra, Mercurio, miércoles, jueves Júpiter, exactamente, Venus, viernes, sí. El sábado es el Sabbat, que viene de la cultura hebrea, sí. Y el domingo es el Domine, ¿no? El día de Dios, pues, o sea, el día destinado a Dios, el Domine. Entonces, desde ahí, o sea, estamos rodeados de mitos, ¿no? Oye, digo, actualmente también creamos mitos Sí. de humanos también. Exactamente. Porque mitos somos... ya propiamente humanos. Básicamente es los muy... personajes históricos, ¿no? ¿Vale? Los personajes históricos. Sí, históricos e incluso hasta actuales. O sea, ¿cuánto no se hizo mitología de López Obrador, por ejemplo? No, Donald Trump ahorita. Donald Trump. El mismo Donald Charlie Trump. Kirk ahorita, digo, por la tragedia que pasa, pues ya es elevado a un mito. Sí. Y el humano siempre tiene esta tendencia, ¿no? Como a buscar lo superior para explicarse y para poder entender su entorno. Déjame seguir tu hilo y estirarlo más lejos todavía, ¿no? Hablas de que primero empiezas con lo Animista, ¿no? con lo animista, Sí. como una forma orgánica o intuitiva de entender tu entorno, lo inexplicable. Después viene esta parte narcisista del dios antropomorfo. Antropomórfico. Sí, claro, pues soy a la imagen y semejanza de Dios. Dime qué más narcisista que eso puede existir. Ahora, y eso lo entiendo como parte de la evolución humana. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo mito que nos vamos a contar acorde a la evolución que vamos a tener? Yo tengo dos muy importantes. Así que Yo tengo uno y ya lo escribí. Sí, yo tengo dos bien importantes que creo que van a ser el salto, ¿no? Posterior a este. Uno, el dinero, ¿sí? O sea, o la parte que tiene que ver con el poder y el capitalismo, el dinero. Para mí eso va a ser... ¿Cómo lo mitificas? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hay que aventarnos, ¿no? La forma en la que lo vamos mitificando. Pero sí hay poder en eso, ¿no? Y entonces se le da poder. Incluso se le rinde culto, ¿no? El culto al dinero, el culto, y no me refiero como el culto solo al dinero, sino el culto al derroche, ¿no? O sea, a que haya como gasto, pero también el culto a tener, ¿no? A amasar la abundancia del dinero. Pero es dinero, si te fijas, no es abundancia solamente de cosas, es tener dinero, ¿no? Es el hecho de que haya algo capitalista de por medio. Y el otro es la tecnología. ¿No? Que creo que en ese coincidimos, ¿no? Si no me equivoco. La tecnología es el siguiente mito, porque va a llegar un punto, no sé, y esto estoy lanzando una hipótesis bien tremenda, en el que creo que la tecnología nos va a superar a la mayoría de las personas. No vamos a Creo que ya nos supera a la mayoría. Sí, si ahorita me preguntas cómo funciona el procesador de mi computadora o la computadora, es más, incluso cómo funciona el micrófono a nivel más básico de cables y todo eso, no lo entendería. Y a lo mejor otra persona sí, es decir, alguien que sepa de electrónica, por supuesto que lo sabe, pero va a llegar un punto en el que va a ser tan específico, eso que va a llegar a ser casi como un mito, es como, arregló la inteligencia artificial, alabado, ¿no? El sacerdote máximo. Y la respuesta es 42. Sí, la respuesta es 42, ¿no? Pero bueno, sigan, perdón, Sí. me estaba yendo lejos también yo. Pues digo, yo también pensaba en algo en cuestión de tecnología, pues por ejemplo en cuestión de inteligencia artificial. Si a la inversa, ¿no? Haría mito de lo humano, más bien.
el humano se volvería el mito, es lo que Sí. tú planteas, pues, o sea, como algo primero. Desarrolla, ¿cómo sería eso? Como algo, a ver. Si el humano tiene muy arraigado la parte fanática, la parte de crear mitologías, Ujú. y estamos nosotros creando una inteligencia artificial, posiblemente especulando pues, que fueran robots también con inteligencia artificial, pues sería natural que también verían al humano como una figura mitológica también. Bueno, seríamos la fuerza creadora. Ya, Sí. no, Nada más que la diferencia es que seríamos una Sí. fuerza inferior. ¿Sí? Digo, igual nos pudieran considerar superiores no en el tema intelectual o en el tema de procesamiento de datos, sino superiores por esta espiritualidad, por carne, por estar vivos, por lo efímero, que a lo mejor la parte de la superioridad humana sobre la tecnología, vista desde la tecnología, sería lo efímero que es la vida para el humano. Bueno, estamos especulando Ahí nos fuimos lejísimos. muy lejos. A ver, Los ¿cómo voy a- volvemos? Porque Déjame me los estamos en llevo, la parte de... déjame los llevo a la tierra de nuevo. Vamos a intentar. El cambio de tema bien drástico. Se promueve la ley Pelosi. Estamos en Estados Unidos, regresamos, se suele dar un viaje antropológico por los mitos, después de haber buscado vida extraterrestre en el universo, después de haber planeado este primer encuentro con los embajadores de Al-Milán, pues viene el tema de la ley Pelosi. A ver, explícanos un poquito. Sé que tiene que ver pues, de una u otra manera con el tema de la corrupción, con el tema de cómo muchos legisladores en Estados Unidos se benefician de información privilegiada para usarla en la bolsa, pues lo cual obviamente pues, les da una ventaja. Y es un tema que acaba de aprobarse o está por aprobarse. Se propuso el senador Josh Hawley, que es un republicano, promovió esta Pelosi Act, que pues digo, también es una forma pues de conflicto político, ¿no? Porque Pelosi pues es demócrata. Y fue tan creativo hasta ponerle Pelosi Act, Preventing Elected Leaders from Owning Securities and Investments Act. Sí, o sea, Me encanta cómo saben jugar con los acrónimos para tirar el madral. Me encanta porque incluso hasta parece como sacado de episodio de South Park, ¿no? O sea, realmente que luego hacen eso, pues que les ponen nombres así con los acrónimos, con las siglas y demás y quedan, ¿no? Bien perfecto. Pero la ley me pareció, pues hasta eso, buena, porque dice, es una ley que prohíbe a miembros del Congreso de Estados Unidos y sus cónyuges comprar, vender o poseer acciones individuales u otros instrumentos financieros específicos mientras estén en el cargo. Y creo que lo hablamos como hace una semana o 2 semanas respecto de cómo había había visto, no recuerdo el nombre, una aplicación que te informaba sobre qué acciones estaban invirtiendo los senadores del Congreso. Porque sabes Para que si- tú lo emules. Sí, claro, pues. Porque si sabes que ellos tienen información privilegiada y lo están haciendo con total impunidad, pues dices, No, ahorita, eso si no yo van a sé perder. dónde está invirtiendo Trump, voy a invertir ahí. Porque sé que ahí está la manipulación de la bolsa. Exacto. Y ahora, Y digo, eso pues me parece bien, porque pues digo, muchos senadores pues hay mucho cabildeo en el Congreso, es algo que ya está conocido y ya está regulado incluso. Pero me parece bien que se tome esta medida para prevenir que senadores pues se vuelvan de cierta forma corruptos, pues. sí, porque, a ver, si yo tengo mis inversiones o las muevo hacia ciertas empresas, eso me va a hacer buscar legislación, o ya sea aprobar o rechazar legislación que vaya conforme a los intereses de esas empresas. Es una de las críticas más grandes de Estados Unidos, que es el corporativismo y esta influencia política que tienen las empresas, que existe en todas partes. Sin embargo, en Estados Unidos, no sé si sea para bien o para mal, se hace de forma abierta. ¿Sí? Que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una pregunta, ¿quieres hacer? Sí, pues digo, eso también te puedo explicar porque, por ejemplo, si ves el seguro médico de Estados Unidos o hasta la educación pública, pues es extremadamente caro. O sea, es caro para poder accesar a educación educativa, que pues pueden costar como $50,000 al semestre si vas a estudiar una universidad allá. Eso no te cuesta para nada en México. En seguro médico también. Y creo que el problema más grande de todo es que hay muchos intermediarios, pues. Entonces, ¿cómo tienen tanto poder o tanto acceso en el proceso esos intermediarios? Pues en el Congreso.
Y cómo se benefician, pues legisladores pues tienen ahí ciertas acciones, a lo mejor podría decirse. Me diste una pautita para reconectarlo con el tema siguiente, sin embargo no quiero pasar de ese tema antes de preguntar algo por ignorancia. Entiendo esta parte de Pelosi es demócrata, pero aparte de eso, ¿hay algún señalamiento contra ella directamente de haberse beneficiado o simplemente traían un tiro ahí y el legislador dijo, le pongo Pelosi? Muy probablemente en la política. No tengo aquí el dato, pero sí es muy sabido pues, que no solamente ella, sino pues, muchos, tanto republicanos como demócratas, pues vienen hasta patrocinados, ¿no? Por ciertas empresas. Pues, si tuvieran como si fuera el NASCAR y tuvieran una chamarra con todos los patrocinadores, pues estaría totalmente lleno. Decías ahorita, que es lo que quiero tomar como puente, esta situación de Estados Unidos, de lo complicado que es acceder a la educación, lo complicado que es acceder a salud, de estos rompimientos que se están dando, y obviamente pues estos últimos días todo el tema, toda la política, todos los discursos están girando en torno a la figura de Charlie Kirk, este activista conservador que fue asesinado, este activista del cual a mi entender muchos para bien y para mal se están colgando de su figura. Se ha vuelto, de hecho el día de hoy se aprobó el 14 de octubre va a ser el Día Nacional de Charlie Kirk, así lo aprueba el Senado en Estados Unidos, lo cual a mí en lo particular me parece una locura. Inclusive, si a lo mejor lo aprobaran en 15 años y digan, no, pues que todo lo que este cuate dejó pues, nos llevó, te la compro, ¿no? Pero hacerlo ahorita, sí lo veo como un lucro político totalmente. Y antes de entrar a todo lo que está sucediendo, a este impulso de censura que estamos viendo en Estados Unidos, muy paradójico porque hace unos años se quejaban exactamente de lo mismo o de cosas similares, hay una declaración del expresidente Barack Obama que me llama mucho la atención y sobre todo recordando que fue productor de una película muy interesante en Netflix. Y dice Obama que Estados Unidos se enfrenta una crisis política como no se ha visto antes tras el asesinato de Charlie Kirk. Por ejemplo, los Obama producen esta película, Dejar el Mundo Atrás, una película algo extraña, una película de Netflix, donde nos da a entender que algo sucede en la sociedad, que hay un apagón tecnológico, hay un apagón electrónico y hay un caos. Obviamente no puedo pensar en alguien que sepa más o que tenga más acceso a la información que el presidente de los Estados Unidos. Sabe, pero bueno. Y ahora con esta situación de Charlie Kirk, pues estamos viendo una polarización aún mayor en los Estados Unidos. Se están dando una serie de casos, una serie de declaraciones, se están dando censuras, que ahí lo decíamos hace rato, que pareciera que estamos viendo el 2019, pero del otro lado del espectro. Sí. Realmente, ¿cuál es la situación en Estados Unidos? ¿Qué tan grave es o qué tan grave puede ser? O sea, ¿realmente es una advertencia de Barack Obama desde la perspectiva de él? O sea, ¿sí está Estados Unidos ahorita en un choque o es más ruido que otra cosa? Es más ruido que otra cosa, digo. También Obama pues, también es un líder todavía en el Partido Demócrata. Me parece que creo que Michelle Obama también quiere correr para presidente de Estados Unidos, entonces pues digo, también no olvidemos que pues, también es un actor político, pues. También está buscando una ventaja política. Sin embargo, sí tiene un punto de razón. Digo, Estados Unidos ahorita se encuentra en un aspecto muy caótico políticamente, entre izquierda y derecha. Y ahorita pues está chistoso cómo se han invertido los papeles del free speech, de que antes lo traían los conservadores, los demócratas o los grupos de izquierda estaban creando campañas de cancelación, y ahora está la inversa. Ahora los republicanos están haciendo campañas de cancelación y los liberales están gritando free speech y están... No se equivocó Marx, pero no me refiero a Karl, sino a Groucho. Si no te gustan mis principios, tengo otros, no te preocupes. Ya los estamos viendo. O sea, a mí me vuela la cabeza que Disney ahora cancela a Kimmel. Cuando Disney antes cancelaba a todo lo contrario, todo lo anti-woke. Sí. O sea, obviamente lo que decías hace rato de las corporaciones tienen intereses, se alinean al gobierno en turno. No, hoy al mercado también. Al mercado también es un... Al mercado sobre todo, porque Dios, ¿cuántas empresas no cayeron en esta mercadotecnia del woke? Que hasta, creo que
el perro jaguar también había cambiado el logo. Pues sí, me acuerdo de esa controversia, Claro. que les fue fatal con el anuncio que hicieron. Budweiser también hizo lo mismo Exactamente. y pues no le fue tan bien. Cambiaron y se volvieron anti-woke y ya pues se recuperó su mercado, ¿no? Sí. Yo creo que, digo, las compañías no creo que están alineadas con una ideología ni otra. Su única ideología es vender. Porque esa es la finalidad. Claro. La finalidad. Pero con un presidente como Donald Trump, creo que ahorita todas las compañías pues les está conviniendo o están viendo por sus intereses económicos, alíñate a este cabrón mientras esté en el poder, porque este viene y golpea a todo el que le diga que no. Ahora, por ejemplo, está el caso de Gina Carano, que fue durante pandemia. Esta actriz que estuvo en Mandalorian, creo que era peleadora de MMA, de las mujeres. De la MMA. Hizo un comentario respecto al COVID, que era como esos antivacunas o anti... Sí, y la corrieron por sus comentarios, por su opinión. También fue censura. Ella demandó al final a Disney y ganó el caso. Arregló el caso. Pero digo, pues al final llega un arreglo económico, ¿no? Y pues le convino, ¿no? Le convino, sí. Pero también ha habido varios actores, pues tanto los conservadores como Tim Allen, Roseanne Barr, que también por sus opiniones, también crearon campañas de cancelación, perdieron su trabajo y ahora lo vemos a la inversa, como en este caso Jimmy Kimmel. Confundo los Jimmys. Sí, de hecho, y muy probablemente va a haber dos opciones, ¿no? Sí. O realmente lo corrieron, demanda y gana, o simplemente lo van a suspender hasta que se calme la noticia, lo van a voltear Ahora, y va a regresar al aire. Sí. a mí ese caso es un Porque digo, lo particular. suspendieron indefinidamente, no lo corrieron. Sí, ajá, está como Sí, suspendido. De hecho, hubo también otro caso, si estamos hablando de estas cancelaciones, nomás para como comentarlo, principalmente también como por ideas machistas, podemos decir así, de Stallone. Stallone se salía diciendo también muchísimas cosas así como en torno como que la figura del hombre, incluso también pero eso me llama la atención de cómo incluso la misma mercadotecnia le dio la vuelta, porque se volvió como el actor o se volvió como... No lo quiero decir, pero como la mascota de Tecate, si lo vieron, o sea, para los anuncios en Estados Unidos sale, o sea, así como, sí, Tecate, o el te hace falta ver más box, ¿no? Y así como, pero, o sea, son los anuncios ahí, entonces tiene como esta imagen machista, pues, o sea, vamos a decir. Que hay un mercado también para ello. Exacto, ¿no? Pues, sí, pues, de tomar Tecate, ¿no? O sea, ¿quién toma Tecate? Pues así, ¿no? Para hombres, sí, casi, ¿no? ¿Qué digo? Bien está loco, ¿no? Y al final del día, yo siempre voy a estar opuesto a que gente pierda su trabajo o que lo cancelen por sus opiniones. Totalmente. Porque no son políticos. No, y aparte... Pero digo, y también hay casos, por ejemplo, que corrieron a personas que estaban celebrando la muerte o que, por ejemplo, hubo un caso en un video que pasaron de Office Depot que estaban buscando imprimir unos pósters de Charlie Kirk y los trabajadores se opusieron porque no querían imprimir propaganda. Y le explicaron que por qué se debía, que acaba de fallecer y pues no les importó y que no imprimen propaganda y se viralizó en Twitter. Office Depot pues ofreció hacerlos gratis y los corrió a las personas. Pues. En este caso sí yo diferencio entre dar una opinión y negar un servicio. Porque así como también negaban el servicio a parejas homosexuales, cuando creo que un caso hace mucho, ¿no? Que querían comprar un pastel para su boda, algo así, y una pastelería se los negó, que por el tema de free speech o lo que sea, ahí sí me parece mal, porque estás negando un servicio por discriminación. En este caso ahí es una situación distinta, pero el tema central es el servicio. Exacto. O sea, no una postura política. A mí lo que me preocupa, y los extremos se tocan, creo que es una frase ya hasta trillada, pero no por eso deja de ser cierta. No importa quién gobierne, la libertad de expresión está valiendo madre. O sea, ya sea la derecha, ya sea la izquierda, supuesta derecha, supuesta izquierda, lo que menos se defiende realmente es la libertad de expresión, solamente se defiende cuando tú no estás en el poder y cuando tú eres el que está siendo censurado. O sea, y es bien triste, y más porque nos guste o no nos guste, Estados Unidos
es el país ejemplo de la libertad de expresión. Tenemos joyas como South Park, tenemos joyas Sí, maravilloso. de N lo que están cantidad haciendo. de artistas que han hecho carrera haciendo sátira, y donde tenemos sátiras brutales. Este encuentro que hacen los presidentes cada año, creo que es el de los periodistas, donde invitan a un comediante básicamente a rostear a los políticos. Sí. O sea, es una maravilla. Lo vemos en las sesiones del Congreso, cuando va a comparecer algún miembro del gabinete. Son sesiones súper fuertes, son debates ríspidos, que aquí en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ello, porque no tenemos la libertad de expresión que Estados Unidos ha consagrado o consagró por muchas décadas. Sin embargo, desde hace ya algunos años, cada vez se ve más en riesgo. Sí. Y carajo, o sea, para mí me parece estúpido hacer juicios de valor de la libertad es buena o mala según lo que digas. Y ahí es donde estamos ahorita, no importa quién gobierne. Y ahorita estoy viendo tristemente que aquellas personas que se jactaban de ser liberales, de defender la libertad de expresión, son los primeros en estar censurando. Sí. O sea, Es que para un lado y otro tienen personajes o intereses buenos y malos. Entonces, si defiendes a este grupo de personas, eres bueno, y si los atacas, eres malo. Y a la inversa también igual. Y no es realmente una libertad, es una libertad bajo amenaza. Y si es bajo amenaza, pues entonces no es libertad. No, sí, exactamente. y no. por ejemplo, bueno, no conozco el caso per se, pero esta demanda de Donald Trump al New York Times, Sí, carajo, es el presidente de la República. sí. Sí, O sea, estás viendo a un presidente demandar a un medio de comunicación, así como N cantidad de veces, al menos en este canal, he hecho videos sobre la censura que estamos viviendo en México. Digo, viviendo por generalizar, pero realmente quienes están viendo son los periodistas, son los comunicadores, periodistas de verdad, que están siendo censurados desde el gobierno, utilizando el poder judicial para ello, utilizando herramientas que fueron hechos para otra cosa, como son las leyes relativas a la violencia política por razón de género. Y ahora vemos en Estados Unidos a Donald Trump demandando un medio. Es exactamente lo mismo. Sí, claro. No me interesa inclusive si el medio se excedió, si el medio inclusive dijo una mentira, lo que sea. No están en una situación de igualdad de poder. No, pero sí hay, por ejemplo, un ejemplo que es también valioso tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Alex Jones, que yo también se manejaba como medio. Aunque Sí. propiamente no un periodista, pero pues se parecía a un medio de conspiración. Medio de comunicación lo es porque comunica. Sí. Nada más, ¿no? Pero también cuántos medios o periodistas que se presentan como periodistas no tienen realmente el grado académico como periodistas, pero así se presentan, ¿no? Al final del día, él propagó una teoría de conspiración llamada Pizzagate. Hay gente que la sigue creyendo. Sí, claro, y pues que narraba una red de pedofilia en un restaurante de pizza, de una pizzería, y que estaban conectados ciertos personajes demócratas. Al final, estas personas del restaurante lo demandaron y ganaron, y fue una gran Pero suma estás de hablando de dinero. un civil, o sea, Sí. no estás hablando del presidente de la República. Sí, pero al final del día estamos hablando de una difamación. Sí. Entonces, también hay un grado de responsabilidad de los medios que también terminan excediendo su opinión difamando a personas civiles. Por ejemplo, lo vimos mucho con el caso de Charlie Kirk. Pero ahí sí estoy súper de acuerdo. Aguanta. Si es contra civiles, Sí. vete con todo legalmente. O sea, la parte que a mí me molesta, la parte que yo no tolero y que le veo un alto grado de peligrosidad, sea en México, sea en Estados Unidos o sea en Timbuktu, es que desde el poder político en el ejercicio del gobierno, Ajá. desde ahí se busque demandar a medios y se busque demandar a periodistas por opiniones, por señalamientos e inclusive hasta por difamación. Deberíamos tener una reglamentación, alguna regulación, donde el güey que está en el gobierno no... Espérate a que salgas del poder y ya después si quieres ejerce las acciones legales que puedas ejercer. Pues es que es como esas cosas que ya eran tomadas o ya eran consideradas como Ya eran real. hechos. Eran hechos, pues. Al poder se le cuestiona, al poder se le burla. Es parte de una libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tiene un poder público, un poder político. De eso no hay otra. Están expuestos. Pero ahora que vivimos en un mundo bajo demagogias, populismo, personajes políticos que se creen reyes, pues ahora sí les molesta, ¿no? Sin embargo, también es
es importante tomar en cuenta que los medios también se exceden en muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha visto muy notoriamente que es por una agenda política, pues, tanto como republicanos como demócratas. Y en ese ejercicio que ya están haciendo propaganda y no periodismo, pues ahora sí se exceden porque terminan haciendo el trabajo sucio de los partidos. Ándale. Y también difamando a ciertos personajes que igual son civiles. Y es algo que ya están tan acostumbrados que no se dan cuenta porque ya es como una práctica y que también, digo, al final les funciona, ¿no? Porque son clics. Sí. Sí, claro. Digo, pues, está al otro lado, ¿no? Digo, el famoso clickbait. Sí. O sea, Sí. entre más sensacionalista sea. Sí. Ahora, Y si tenemos medios así, sensacionalistas, que es lo que la gente consume a diario, pues ¿cómo no vamos a tener políticos que también sean igualmente sensacionalistas? no, y una sociedad polarizada. Porque por un lado me estás diciendo que Juan Pérez es un santo y por otro lado me estás diciendo que es el diablo. Exactamente. Entonces, cabrón, si eso te están metiendo todo el día, pues al fin y al cabo, ciertamente es natural la polarización. ¿Y qué es lo que hemos visto con el tema de Charlie Kirk también? De que hay medios que le llaman que es un nazi, que es fascista, blanco supremacista, etcétera. Sí, lo llaman de todo, ¿no? Por supuesto. Y lo ves y dices, hay unas cosas que yo estoy en muy desacuerdo. Como cualquier persona. Pero de rayar a eso, a ese nivel de maldad, ya es un paso muy grande. Sí, y además, o sea, agrégale Sí. que en el caso, por ejemplo, de Charlie, que yo ni siquiera creo que tuviera tanto poder, o sea, es decir, No. no es una persona que tuviera poder, era una figura pública en el sentido de que actuaba y se presentaba en lugares públicos, pero no como figura pública como entendemos un político, como entendemos incluso hasta alguien de la religión. No era gobernante. No era un gobernante, incluso no es lo mismo, o sea, que saliera bueno, muchacho iba a decir, no, pero esta persona, o sea, este hombre, Charlie Kirk, pues, hablando y dando sus opiniones, eso, a que un líder político, religioso, pues, o sea, no me imagino, por ejemplo, alguien del Vaticano o algunos, o sea, aventándose esos discursos en las escuelas, así, eso, ahí sí yo diría, ok, o sea, vienes de una institución, traes una fuerza, o sea, aquí me estás haciendo propaganda directamente, el otro era un civil, ponle tú, ahí sí no sabemos, y me estoy poniendo otra vez otro gorrito en la cabeza, ¿quién lo estaba patrocinando? ¿Quién sabe, no? O sea, ¿de dónde bajaba fondos? Por supuesto que quizá Muy probablemente, Sí, pero no es lo mismo hacerlo tú como tu actividad privada. Claro, que ser la figura Institucional. pública, pues exactamente, no es lo mismo que un senador no sé, quiero poner de cualquier estado, Texas, ¿no? Un senador de Texas, o sea, llegue y haga lo mismo que Charlie Kirk en las universidades y se esté dedicando a hacer eso. Ahí se me haría muy diferente, porque ahí sí ya verías, digamos, hay una agenda política, además de que ya hay una protección por parte de justamente de el aparato político de la, digamos, de la institución, pues. No, Eso creo que también es la No sé, fíjate que respecto a lo ahí que estás diciendo. te lo quiero debatir, porque Uy, ahí está bien, creo que no lo comparto en el siguiente sentido. Si los políticos, porque fueran plural, o sea, que no fuera nada más uno, ¿no? Es que yo estoy hablando como de uno, ¿no? Digamos. No, o sea, me refiero a plural, sí, a que sí. cualquiera lo pudiera hacer. Pudiera ser, sí. No que se les impidiera a unos y a otros se les permitiera. Sí, por supuesto. Fueran las universidades a defender su agenda política y hacer propaganda política. Creo que sí, eso sí entraría dentro del ejercicio de lo que pueden o no pueden hacer. Ahora, para mí el problema sí sería ya cierto tipo de discurso, un discurso antiderechos de un político, ay, güey, llama la atención. Pero insisto, al fin y al cabo, pues qué bueno, porque lo estás conociendo el cabrón por el que vas a votar o no. Porque el güey se va a buscar reelegir. Ándale, O sea, ándale, en ese ándale. sentido no creo que esté mal. Incluso me atrevo a decir que era el comentario que yo tenía sobre lo de Charlie Kirk. Ojalá hubiera 1000 Charlie Kirks de izquierda, de derecha, comunistas, socialistas, anarquistas, libertarios, todo, justamente para tener estos debates y sobre todo para que aquellas personas que no conocen las ideas pues puedan contrastar las ideas. Y va a haber algunos que van a decir, oye, esta me parece totalmente ridícula, oye, esta no me parece tan mal, oye, yo tenía un prejuicio sobre X corriente y ahora que lo estoy escuchando, pues me parece razonable. Sí. O sea, creo que nos hace falta mucho el debate. Claro, es que tiene que ver en una conversación para que la gente pueda madurar, pueda crecer. Tiene que ver confrontación de ideas. Sí. Pero manejo de la noticia que se maneja con Charlie Kirk de que es lo peor del mundo. Y digo, si lo pones como la cima de la maldad política, ¿dónde quedan, por ejemplo, los estás equiparando con un
sacerdote que es pedófilo también. Por ejemplo, sí. Los líderes de sectas. Los líderes de sectas. Digo, estamos viendo O sea, Donald Trump también crímenes de guerra en todo el mundo. y lo estás quitando por igual. Y es donde digo, pues si lo pones por igual, le estás quitando credibilidad, o estás quitando importancia a los que sí están. A los otros, por Sí. supuesto, ¿no? Los que sí lo están haciendo de verdad. Sí. Ese punto me suena muy interesante y es algo que suelo defender mucho en el sentido, me parece estúpido, que ahora todo lo que hace Sombra es fascista. Sí, o nazista. Si tú no Sí, estás en mi no, tabla de valores, Sí. eres un fascista. Ay, güey, ponte a ver qué es el fascismo primero y después hablamos, ¿no? O sea, Cruzan la frontera y van a ver. Ajá. Ándale, por ejemplo. Así pero- y está de los dos lados, porque también del otro lado ya todo es un radical de izquierda. Ujú. Te quiero preguntar, y sobre todo, yo este tema no lo conozco tanto, el tema de los antifas, porque acaba de ser ya considerado un grupo terrorista. Sí. Ahora, no sé si todos los antifas sean igual, no sé si los antifas realmente, para tener la membresía de antifa, sea sencillo o realmente tienes que ser un paramilitar como Ujú. tal. No sé si sea solamente una señal política de Donald Trump, si nos está avisando hacia dónde va. Estamos en el contexto de que tienes ciudades como Washington y como Chicago militarizadas. Ujú. ¿Qué trascendencia, qué importancia tiene esta nueva orden ejecutiva de nombrar grupos terroristas a los antifas? A mí se me hace un poco excedido, porque no pienso que cumple los requisitos para que sea un grupo terrorista. Que sí puede haber casos individualmente, por ejemplo, pues que el caso del asesino de Charlie Kirk creo que también tenía ciertas similitudes con los antifas, pero pues eso es un caso por caso, es un caso... Sí, sí. es un caso particular, Sí, particular. que no puedes generalizar. Sí, pero pues digo, al final del día no es una organización, digamos, totalmente 100%, pues. Es un grupo, es un movimiento, si acaso, que puede haber muchas variantes porque el nombre, pues digo, es antifascismo. Sí, Sí, Pues digo, suena pues, bien. cualquiera pues puede decir, pues eso me suena coherente, ¿no? Que puede haber personas que estén dentro de ese movimiento que sí, a O lo mejor- células particulares. sí, o que igual puedan recibir fondos de grupos terroristas, a lo mejor. Puede ser el caso, que estén organizando una serie de asesinatos que ellos creen que son fascistas, que ellos creen que pueden Así es. cumplir ciertos... También puede ser el caso, pero que te hable de que todos por igual piensan una ideología que tienen que matar a ciertos personajes, pues no lo creo. O sea, ahí es donde yo creo que se excede. Creo que sería más coherente que fueran por personas y no hacerlo, porque al final del día se va a hacer como otra vez. Esto ha sido como un Streisand effect, pero bola de nieve. Porque hasta la figura de Charlie Kirk, creo que hubiera pasado, pues hubiera tenido su importancia en su momento, pero no hubiera trascendido tal noticia si no fuera por la gente que se opone a él, que lo hiciera más grande. Si la gente no lo hubiera celebrado su muerte, si no hubiera hecho como si fuera el peor de los males, el nuevo Hitler, creo que no hubiera trascendido. Creo que nada más hubieran intentado buscar el asesino, buscado justicia, sus 5 minutos pues, de oración y ya. Y ahí hubiera terminado. Si no tuviéramos un día dedicado a Charlie Sí. Kirk. ¿El qué? ¿Octubre? Pero- 14 de octubre, Día Nacional de Charlie Kirk. Pero lo hicieron tan grande que pues ahora sí lo Sí. tienen. Y ahora, sí, al otro lado, ahora lo están haciendo tan grande el tema del antifascismo que pues ahora se va a hacer tema también. Sí. Bueno, yo en ese sentido justamente creo que va por ahí. Lo inflaron demasiado, pues así como Sí. tú dices, pues, o sea, y justamente ese es el efecto como colateral, ¿no? Vamos a decirlo en ese sentido, el ponerle demasiada atención, digamos, a lo que está como en tu contra. Es como comentábamos en algún momento, ¿no? De cómo se crea esto en las redes, o sea, principalmente este efecto de engagement, o sea, o de que te enganches con eso, pues justamente atrayendo al contrario, ¿sí? Sí. Y eso es lo que justamente crean, pues, personajes de este tipo. El hecho de que se crea, o sea, se incita
digamos, como, sí, el odio jala mucho, pues, o sea, es el anzuelo, por supuesto, ¿no? Para que lleguen los otros. Sí, y si sabe el algoritmo que tú sigues Sí. ciertos grupos o ciertas posturas políticas, Sí. te va a mostrar lo contrario para que te enojes. Y ojo, y eso no es una conspiración, es una estrategia de venta. Es buenísima. Ahí ¿Sí? es donde estamos gorritos Sí, de aluminio, no. Me fascina cómo de repente dicen, no, es que el algoritmo lo programan para venderte. Para venderlo. Y si tú pones atención en el odio, te van a vender odio. Si Claro. pones atención en otra cosa, te van a vender eso. Y es y está clarísimo, y ahí lo tienes, pues, y justamente también, o sea, lo vemos, incluso cosas que nos venden más allá de discursos, pues también incluso productos, ¿no? Si tú estás buscando tazas, pues también te van a vender café, por ejemplo, ¿no? Te van a intentar vender algo que vaya con la taza, pues, es decir, están, o sea, digamos, correlacionados. Si estás buscando armas, pues, o sea, me imagino que de repente te va a aparecer la NRA, ¿no? O sea, o lo que sea, pero también te van a aparecer, o sea, los que están en contra de las armas, ¿no? Y dices, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y sí, exactamente, esto no es conspiración. De hecho, pueden ver las películas, ¿no? Y documentales. Todo esto está documentado, ¿no? Sobre cómo funcionan los algoritmos. Y creo que la solución de eso es algo muy sencillo, ¿no? Para las personas que se sienten un poco enojadas en redes, pues ahora sí que es como dice el dicho, ¿no? Go touch on the grass. De ahí toca pasto. Bueno, el gobernador fue de Utah, ¿no? Donde asesinan a Charlie Kirk. Fue lo que dijo. Sí. Sí. O sea, desconéctense de las redes un ratito, salgan, caminen, pongan sus pies en el zacatito. Sí. Ajá, Vamos a entrar a un grado C en un ratito. Sí, porque estamos tan conectados con redes sociales que nos olvidamos que son personas al final del día. Y que igual si sales fuera de redes, estás hablando con personas físicamente, Y te das cuenta que son humanos. serio. Sí. O sea, digo, a veces a lo mejor el güey que te está contestando tuvo un mal día, güey, se está desquitando nada más. Realmente no te desea lo peor, ¿no? Simplemente está en sus 5 minutos de desahogo y Twitter es mágico para eso. Por eso a mí me fascina Twitter, es un mar de toxicidad y por eso lo amo y lo adoro. Aparte que ahí te enteras de todo, pero creo que te permite mucho conocer lo humano, porque ahí la gente la veo que llega y vomita todo lo que trae adentro. Bueno, también puedo hacer un comentario respecto a eso que están ahorita diciendo respecto a como el... Salud. Bueno, ahorita si quieres primero comentar pon la imagen. Sí. Bueno, respecto a este asunto, ¿no? Que decíamos de desconectarnos un momentito, go touch the grass, ¿no? Go touch the grass. A mí me gustaría comentar algo, porque yo tuve una experiencia justamente hace ya un tiempo respecto a esto, ¿no? Y yo creo que, otra vez lo voy a poner así, pero sí hay una cuestión también generacional, porque para nosotros, digamos, millennials, que todavía, digamos, estamos en la transición, pues, por supuesto, ¿no? De entre la tecnología y también, pues, pero también un mundo más analógico, ¿sí? Podemos, o todavía, digamos, hacemos una distinción entre que lo que está en las redes sociales es falso, ¿no? De alguna forma hay mucha falsedad. Podemos encontrar información y datos, por supuesto, pero hay un cierto grado de falsedad. Hay opiniones, ¿no? No son datos, son opiniones. Pero yo tuve esta experiencia justamente era la hermana de una amiga, ¿sí? Que estaba pero como deprimida, sumamente deprimida por comentarios que le habían hecho en las redes sociales. Y nosotros dijimos, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a sentir? ¿Cómo te va a arruinar tu día que te hagan comentarios de las redes sociales? Para mi amiga y yo era como una cosa de... Sí, no era normal. No, o sea, dijimos, es como, esto no te puede afectar así a este nivel. Pero ella como más chica, o sea, lo entendía como, me dice, pues es que están ahí, dice, hay gente que me está diciendo esto. Nosotros, no. Para ella es su verdadero entorno y su verdadero círculo. Exacto. Y ya cuando a mí me cayó como esta epifanía, o sea, le dije también a mi amiga, le dije, es que esa es la cosa, le dije, ella nació en ese entorno, le dije, para ella esa es parte de su realidad, no, te lo voy a decir otra cosa, esa es la realidad, le dije, para nosotros se volvió un extra, una herramienta, algo que está ahí, que haces aparte de tu vida, pero para ella es la vida, ¿sí? Y digo, esto suena bien feo, y suena hasta como
como categórico, ¿no? Suena demasiado fuerte, pero yo vi esa experiencia y ahí es donde entendí a muchas personas que están justamente metidas demasiado en las redes sociales. No, y tiene sentido, ¿no? Su vida, pues. Porque, por ¿Cuánto ejemplo, tiempo pasas ahí? Exacto. es lo que también explican de cómo fue que esta persona asesinó a Charlie Kirk. Como también hay muchos casos, ¿no? Como también creo que un latino que asesinó a un par de israelíes también. Que no, ¿qué relación tiene un latino con Israel? Sí, con Israel. Exactamente. Que de pronto, pues, estas personas se radicalizan en redes, pues, en internet. Sí. Porque forman esos grupos y, pues, terminan compartiendo información y, pues, se terminan radicalizando. Ponte del lado contrario, ¿no? Sí. Imagínate que tú eres el líder de un grupo terrorista. Sí. Oye, TikTok y todo eso es mágico para radicalizar gente. Sí, claro. O sea, y luego... ¿Cuántas estafas no ha habido? Es la herramienta, ¿no? Sí, ¿no? Con este tema del red pill, la blue pill, ¿cómo es? De los hombres, de que... los incels. Ya, incels, ¿no? Que exactamente, ¿no? Que red pill, blue pill, que si eres como hombre, que si eres macho, hombre alfa. Hombre alfa o macho y eso, y si no lo eres, pues es como... Y toma estos cursos. ¿no? Claro. Por cierto, que como paréntesis, me acaban de invitar como a un grupo de algo así de eso. Me llegó como por ahí una invitación y yo dije... ¿Es en serio? ¿Te vieron hombre blanco pelón? Sí, me vieron hombre blanco pelón y dije yo, caray, dije... Soy calvo, no me lo dices. Y hasta cierto punto no me la creía. De hecho, cuando me estaban invitando, yo decía, no, dije, ha de ser otra cosa. Dije, algo así como coaching. Pero ya cuando dijeron, solo hombres, y que para reconectar con tu masculinidad, dije, ok, no. dije, esto creo que ya me están dando demasiados datos para saber hacia dónde va. ¿Cómo ha evolucionado lo No, está sectario? muy loco. O sea... El tema sectario ha evolucionado con la tecnología, con las redes, de una forma muy, muy cabrona. O sea, y lo que antes a lo mejor eran las estafas piramidales de te vendo un cafecito, te vendo un productito, te vendo no sé qué. Ahora es este tema del coaching, te vendo cursos para enseñarte a hacerte millonario, dando cursos de cómo enseñarle a los demás a hacerse millonarios. Nomás tráeme 3 personas para el... Y eso tiene mucho tiempo, desde el 2010. Es la evolución de la estafa piramidal. Yo recuerdo que una vez, 2010, iba a una librería, iba al pasillo como de negocios o economía, y veía como libros como el monje que vendió su Ferrari. Padre rico, padre pobre. Y ¿qué tiene que ver eso con negocios? Eran libros de superación personal, muy catalogados y que igual son buenos, pero es superación personal, no negocios. Pero se dio ese tema tan común que se volvió parte de, pues. De hecho, perdón, no sé, pero tienes razón. De hecho, hace poquito yo platicaba con otro amigo. Pues voy a decir, aquí sí lo puedo comentar, ¿no? Platicaba con él. Yo iba a decir el nombre. Bueno, pues digo también mi amigo. Bueno, lo platicaba con mi amigo, ¿no? Es mejor, ¿no? Para no evitar problemas aquí. Pero comentábamos sobre eso, pues, sobre como la literatura, vamos a decirlo así, o las investigaciones que ha habido sobre marketing o sobre negocios. Y me dice, mira, me recomendó así, me dijo, mira, está bien, dice, puedes buscar, ¿no? Cuestiones, le dije, pero algo serio, le dije, quiero algo serio, le dice, es que es muy difícil, dice, encontrar algo serio en marketing, dice, todos son, le dije, no me digas, padre rico, padre pobre, sí, dice, el 99% de las cosas que te van a decir que son estrategias, dice, de marketing, son de ese tipo, dice, es muy difícil, dice, encontrar realmente, y los que te van a decir cosas en serio te van a decir, no, pues es que tú tienes que acomodar un producto que encuentre como su nicho de mercado. Ah, wow. Dice, me diste el hilo negro, ¿no? Como, pero ¿cómo? O sea, creo que es como todo. No hay un hilo negro, o sea, no hay una receta perfecta, no te vas a hacer millonario en 5 segundos, salvo que tengas mucha suerte, salvo que pase algo extraordinario, salvo que tengas un talento increíble. Pero la forma más sencilla de hacer dinero es la forma no sencilla, ¿no? Constancia, chingarle. Claro. Como este chiste en algo que en lo comenté fue porque es como que of course I know how to make cake. I buy cake, then I bake it. Exactamente, then I bake it. Exactamente. Pues algo así, o sea, te dicen, me dicen, la verdad, dice, la mayoría te dicen cosas demasiado obvias, dice, o sea, pero, sí, te dan como consejos, como tú dices, o sea, que como consejos de constancia, sé constante, sé disciplinado, ten prioridades, o sea, administra bien tus recursos, bueno, pues es que todo eso ya lo sé, o sea, pero dime, o sea,
como Sí, quiero una receta, una fórmula mágica. Quiero una estrategia, no quiero que me digas, o sea, no quiero que me Ya digas. una cuestión más académica. Sí, pues no quiero que me enseñes cómo trabajar, o sea, enséñame realmente cuáles son como los caminos, ¿no? Y esa es la parte que es más difícil. Pero bueno, me fuimos rodeando de ese asunto, ¿no? Pero siga. Perdón. Sí. No, pues digo, y pues si nos vamos a ese tema de cómo se ha manipulado con el tema de la mercadotecnia, pues también se va por ahí el tema de la radicalización, pues. Te ofrecen un grupo al cual pertenecer, que tiene estas ciertas reglas o ciertos pensamientos, esos son los buenos, estos son los malos. El reduccionismo del lenguaje, ¿no? O sea, nos cuentan historias como si fuera un cuento para niños. Los que estén aquí son malos, los que estén aquí son buenos, vente con los... Y pues digo, pues, y saben todos, pues. Ahorita lo estamos hablando con el caso de Charlie Kirk, pero también se va a la inversa, pues. Como cuando estaba, creo que después del January 6 cuando perdió Trump contra Biden, había hasta carros con pickups y que tenían como una lona con Biden amarrado, pues. Pues te das cuenta de, pues, oye, pues también había radicalización ahí también, más que ahorita está a la inversa. Es que es muy sencillo caer en esas tentaciones de la radicalización, sobre todo cuando tienes figuras que les das un cierto valor, una clase política en la cual crees, o estos propagandistas, o estos medios que les compran el discurso al 100%, la falta de discernir en lo que se dice y el tomarlo como si fuera una realidad y una verdad absoluta, pues obviamente te lleva a ese camino. O sea, que, tristemente la solución, yo la veo imposible, porque la solución es hacernos responsables de nosotros mismos. Y que también hay figuras perfectas tampoco. Claro. Digo, hasta Gandhi también me comentaban de algo que yo no sabía. Sí, el vato dormía con niñas menores de edad. O sea, y te quedas así, son las figuras líderes en cuestión como de bases. No, y es que ningún líder va a ser perfecto, son humanos, carajo, son humanos que a veces hacen cosas extraordinarias, pero eso no implica que sean ejemplos o modelos a seguir en lo absoluto. Y el querer poner en un pedestal a otros humanos me parece uno de los errores más garrafales. Máxime cuando son personas que están vivas y personas que te pueden decir, fulano de tal es el diablo, y pues, si tú pones toda tu confianza en ese personaje, pues vas a querer crucificar a ese diablo, aunque quizá sea todo menos un diablo. Hay otro temita, voy a poner aquí un video rápido. For Venezuela, it's a crucial time, and thanks to President Trump's leadership, the Maduro regime will be wavering and, God permitting, will be falling soon. Once the dictator and his cronies are gone, it will be necessary to rebuild that country from the destruction of socialism of the last 26 years. This amendment, the PAN Act, uses the money that the United States government has frozen from Chavistas in the United States for the last 2 decades. It takes stolen money and turns it into a tool for freedom. We're talking about more than $4 billion. Estos nuevos ataques en el Caribe, se han destruido ya 3 lanchas, al menos así lo informó Donald Trump, del grupo del Cartel de los Soles, 3 lanchas donde se transportaba presumiblemente droga, donde literalmente las destruyen. También circuló el día de hoy un nuevo video de cómo Marines llegan y abordan una de las lanchitas, sacan a todos los cabrones y pues los arrestan. Y en este contexto presentan esta nueva iniciativa. Primero me parece muy interesante porque hablan de una revolución capitalista, lo cual suena hermoso. Después sí, suena contradictorio totalmente. Pero después de 26 años de chavismo, después de ver la miseria en la que está sumergida Venezuela, yo lo veo primeramente que sí hay algo más entonces, porque todavía hay quienes especulan si esto es solamente humo por parte de Donald Trump o si realmente se van a tomar acciones para sacar a Nicolás Maduro. Me encantaría creer que el día que sale, el próximo domingo que sale este programa, ya no esté Nicolás Maduro. No creo que sea tan inmediato. Pero el que haya un proyecto, aunque sea un proyecto de ley, de cómo reconstruir Venezuela por medio de la inversión, creo que ya es un mensaje. Sí, claro. No creo que quieran repetir lo que pasó en Irak también. Sí. Entonces, digo, tienen que preparar un plan en caso de que salga Maduro, entre pues, quien sea que entre,
puede ser Edmundo, o a lo mejor es otra persona, no sabemos. Y ahorita lo están reconociendo al mundo como tal. De hecho, ahí mismo dicen, hablan de este caso de la oposición, de cómo el año pasado, el 28 de julio, ganan las elecciones en Mundo González, cómo la oposición tuvo que salir del país huyendo literalmente, que ahorita se encuentra la oposición que está dentro escondida, pero pues que ahora que asuman el poder y lo dan como un hecho, se va a llevar a cabo este plan. Y va a ser interesante, ¿no? Porque por ejemplo, los nuevos negocios que pueden surgir de Venezuela, pues tienen que tener algo para que ellos puedan prosperar por sí solos también. No, y para que regresen los venezolanos. O sea, tienes a más del 40% de la población de Venezuela fuera de Venezuela, que ha tenido que huir de la dictadura. Sí. Es el nuevo Israel de Latinoamérica. Ándale, exactamente. No, Estamos en situaciones tan bizarras. Sí. Venezuela merece democracia. Sí, no, pues es lo que te decía, ¿no? Que justamente cuando sale esta noticia, una de las primeras cosas que pienso es como, no, pues es que hay que llevarles democracia, o sea, hay que ayudarles a que tengan democracia, ¿no? O sea, Democracia y libertad y a cambio de petróleo, y libertad, gas. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque queremos que estén bien. Y queremos que estén bien para que nos puedan vender el petróleo, ¿no? Por supuesto que tienen. Exactamente. O sea, y digo, vamos a... Tampoco me malinterpreten, ¿no? Yo no lo veo como algo propiamente malo, ¿no? Digamos el régimen, por supuesto. Son verdades que no son excluyentes. Sí, o sea, el régimen, o sea, los regímenes, vamos a llamarlo como de oposiciones y de izquierdas, o sea, y digo las comillas porque ya hemos comentado sobre esos temas, siempre han vendido esa idea, ¿no? Como anti-yanquis, anti-capitalistas, en fin, ¿no? Todos estos sentimientos que son más bien como demagogia. Entonces... pero ve cómo está en el país, pues, o muchos países, o sea, es decir, sí, muy anti-yanquis y todo, pero, digo, no nomás vamos a hablar de Venezuela, pienso también cómo está Cuba, por ejemplo, Nicaragua, en este momento, Cuba. o sea, Nicaragua, Cuba, o sea, están en condiciones pésimas, ¿no? O sea, son regímenes que sí, han sido anti-yanquis, y me encanta porque mucho de esa retórica es como, es que ha sido culpa de ellos. Oye, pero pues tú los expulsaste, según tú, hace más de 50 años, o sea, ¿cómo va a seguir siendo culpa de ellos? Pues, o sea, ¿cómo está tu país, no? Sí, pues yo es una estafa al final del día. Porque digo, Maduro es muy anti-yankee, pero le encanta comer en la carne del restaurante ese del Salt Bay. Le encanta comer, exactamente. Mientras ¿no? se mueren de hambre los venezolanos. Exactamente, o no les alcanza, ¿no? Y yo creo que invariablemente lo que consideras de Trump, Sí. estás a favor de él o en contra de él, Sí. es mejor que se haga algo Sí. para Venezuela 100%. que no hacer nada. Creo que no hacer nada es peor. Sí. Porque son personas que ya es hora que recuperen su país. Yo por eso a mí me gusta mucho hablar de estas verdades no excluyentes, ¿no? Sí. Por una parte, Nicolás Maduro es un narcodictador, no tengo ninguna duda al respecto. Lo mejor para Venezuela es que saquen a Maduro, sea como sea, no tengo duda al respecto. Eso no quita, sin embargo, que Estados Unidos tenga intereses, Sí, claro. tanto económicos como políticos, Claro, el sí. mismo Donald Trump igual, porque todos lo tienen. Igual como China tiene intereses y por eso se mete en Venezuela, igual como Irán tiene intereses, por supuesto. todo el mundo tiene intereses. Y en Y también cualquier tenemos que país. tomar en cuenta algo. También tienen que justificar que se gaste parte del presupuesto público que se hace a través de los impuestos para poder hacer algo con Venezuela. Ujú. Porque mientras se hace algo con Venezuela, pues también hay muchos problemas en Estados Unidos dentro. Entonces tienen que justificarlo de alguna manera. Y también es otra cosa de que pues, Venezuela no logró el cambio, ahora sí que ni de forma democrática. Sí, ¿no? Entonces no tienen otra alternativa. Creo que es una de las intervenciones que sería menos criticada por parte de Estados Unidos. Inclusive, lo que llegaba con Pepe los viernes, que tengo ahí la charla con él, Sí. estábamos especulando sobre este tema hace unas semanas y me decía, oye, pues, ¿cuándo crees que se pudiera dar? En mi teoría, para enero o febrero, entendiéndolo desde una lógica electoral. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si saca Donald Trump, o sea, su ejército, saca a Maduro del poder, mucho latino en Estados Unidos va a votar por los republicanos. O sea, es que me vale un bledo el ICE, me vale un bledo Epstein, me vale un bledo lo demás. Este cabrón nos está regresando a un país, logró, o sea, ¿cuánto cubano no vive en Estados Unidos que salió huyendo de la dictadura cubana? Y la mayoría son ¿Cuánto republicanos. venezolano? ¿Manda? Y la mayoría son republicanos. No, pues 100%. Y ahora, Sí. que vean este tipo de acciones, obviamente va a mover más el voto latino hacia lo republicano.
Y en ese sentido también creo que hay una lógica político-electoral. Y la elección que viene, la intermedia para Donald Trump, es fundamental. Y es algo que también han cometido errores los demócratas, creo yo. Porque, por ejemplo, cuando fue lo del que bombardeó en lancha de los venezolanos, muchos demócratas lo llamaban como un crimen de guerra. Entonces, pues, que sí pudiera tener algo de razón, ¿no? Pero, ¿del lado de quién estás? ¿Del lado del dictador? Que ya ni de forma democrática lo han podido quitar. No, y que lo tienes considerado terrorista. Sí. O los venezolanos, que lo están pide en repetidas ocasiones, que no es solamente con Trump, sino también fue con Biden, también fue con Trump, también en su primer término, fue con Obama también, y no se ha hecho nada. Entonces, como parte de esta hipocresía también que ha sido el Partido Demócrata y que creo que por alguna razón también yo creo que votaron por Trump en su segundo término, a pesar de todo lo que ha dicho, que tienen que mirar al interior de demócratas para reconsiderar sus posturas. Porque si no van a seguir perdiendo y van a perder el voto latino, que es uno de sus votos más fuertes. Y el voto que también han ignorado también. Porque, por ejemplo, en el tema ahorita que están muy en contra de ICE, muy pro migrantes, y que mencionaste Obama. Sí, claro. Y con Obama se ven las políticas de separar a los niños con los papás y poner en jaulas de su... Sí, que igual, a lo mejor él no lo hizo, pero en su presidencia se inició. Pero sí creo que nos gusta más la hipocresía que el cinismo. Sí. Uno lo ocultaba y el otro lo presume. Sí. O sea, creo que la diferencia de Donald Trump con otros presidentes han sido magníficas personas. Pues tampoco creo que es que este cabrón le vale madre todo y te lo presume. Sí. O sea, inclusive instrumentaliza como parte de sus campañas los peores actos que comete. O sea, y es alguien muy inteligente justamente en polarizar, en ganarse la nota. Digo, cuando fue su campaña, o sea, realmente creo que fue de los que menos pagaba medios, pero siempre salía en medios, ¿por qué? Porque decía cada pinche barbaridad que no es imposible no hablar de él. Que no deja de ser demagogia. Pues. No, 100%, ojo, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es efectivo. Y efectivo para los medios, porque al final del día se tiene más clics, se tiene más dinero por eso. Es este ciclo vicioso pues, que se vuelve. En tu opinión, ¿es un hecho, sea ahorita, sea después, que sí se va a intervenir en Venezuela? Yo pienso que sí. Sí, no, yo también estoy casi seguro que sí. De hecho, algo que quería comentar ahorita que decías tú, por ejemplo, como de el apoyo del resto de Latinoamérica. Estamos hablando de Estados Unidos y de dentro de los demócratas, pero ahorita comentabas que incluso hubo un cambio si no me equivoco, del presidente de Colombia. O sea, que cambió, digamos, su postura, ¿no? Al respecto. Que al principio estaba primero con Venezuela y sí. No, ya volvió, ahorita está 100% Venezuela. A ver. No, es que va así, ¿no? Déjame, es un gente muy bipolar. Doy las posturas. Doy antecedentes, sí, ¿no? Sí, ya. Izquierda y derecha. Él viene de la guerrilla, o sea, Petro viene de ser guerrillero. Es súper izquierda, muy, muy apegado al socialismo del siglo XXI, el socialismo chavista, que se instaura hace 20 años en Latinoamérica. Ha tenido un par de enfrentamientos con Donald Trump en Twitter. Petro tiene un problema, de repente se horas tuitea una bola de sandeces. Teníamos esa hipótesis. Sí, me acordé de qué hipótesis estamos hablando, por supuesto, de que a ciertas horas se pone... Yo creo que él no sigue esta máxima de no consumas lo que vendes, pero esa es otra historia. Cuando se da de inicio el anuncio de que blanco, muy fuerte, blanco, que vienen estos buques al Caribe, Petro primeramente da una señal como de respaldo a Venezuela. Maduro toma las declaraciones de Petro y Maduro da a entender, Maduro, de que, no, pues si se vienen con nosotros, Colombia y Venezuela los enfrenta, y ahí Petro empezó a meter reversa. Claro. Y ahí se empieza a distanciar un poco. Y hace unos días Estados Unidos le quitó la acreditación de combate contra el narcotráfico a Colombia. Muy bien. Eso es lo que justifica el que Estados Unidos le inyecte dinero a los distintos países para materia de seguridad. Ojo, y de hecho desde la misma declaración de Donald Trump y la declaración oficial así lo señalan. Dicen, el problema es Petro, no el ejército, y no le quitaron el financiamiento. Muy bien. Sin embargo, sí es un primer paso.
y sin embargo es un mensaje político durísimo. Y ahora Petro se puso otra vez a mentar la madre y a decir que todo es culpa de Donald Trump, el maldito imperio, y son terroristas ellos, la culpa es y ahora el Senado, creo que fue el día de ayer, en Colombia declaró como terroristas al cartel de los soles. Obviamente el Senado en contra de Petro. Entonces, la historia colombiana está interesantísima y también porque el próximo año hay elecciones. El próximo año termina el periodo de Petro. Entonces, sí se está cocinando una elección tristemente plagada también de mucha violencia. Hace unos meses asesinaron al precandidato de la oposición, Miguel Uribe. Justamente a la semana, 2 semanas, hubo un atentado en contra de un legislador por parte de grupos del narcotráfico. Han secuestrado alrededor de 85 militares por grupos del narcotráfico. O sea, está un hervidero también en Colombia y Petro no abona mucho menos después de ciertas horas agarrando su celular y tuiteando una sarta de tonterías. No, y respecto a eso, bueno, digo, ese es el caso de Colombia, ¿no? Que ya lo habíamos comentado y que sí está como este asunto siempre bien variable, ¿no? O sea, muy ambivalente. Pero habíamos comentado también el caso de México, pues, o sea, que México de repente también, las declaraciones que hace Sheinbaum, que hace Claudia Sheinbaum, son como raras, crípticas, entre como que sí y entre como que no. De lo poco que yo he visto, no hay una postura clara, ¿no? Me parece que es esta técnica, digo, lo quiero decir así como un poquito de broma, ¿no? Como de tai chi. Como de, a ver, me viene la pregunta y la voy a aventar así como por acá, ¿no? En política internacional se llama ambigüedad estratégica. Porque lo tengan ciertos políticos. Yo le puse el tai chi, ¿no? El tai chi. Aquí sí quiero puntualizarlo en México, porque yo ya estoy viendo señales un poco claras, por no decir muy claras. Si bien abiertamente México no ha tenido una postura en contra de Venezuela, creo que ya en sus acciones sí se está viendo. O sea, sobre todo más recientemente desde la visita de Marco Rubio, empezaron a suceder muchísimas cosas. Los cambios que ha habido en ciertas partes de gobierno, específicamente lo de la UIF, y lo que ha estado saliendo ahorita, creo que México se está por lo menos volteando hacia otro lado y no creo que vaya a opinar nada respecto a Venezuela. Ahora, es una creencia particular basada en lo que estoy viendo, en lo que estoy leyendo de las acciones recientes de México. Y sobre todo, porque el sexenio pasado ya hubieran pegado de gritos. Sí, ahora, fácil. Es lo que yo también lo hubiera pensado. Hay un error que sí, creo para mí, garrafal, que comete Claudia Sheinbaum, que es el caso de Pedro Castillo, que si bien no es lo mismo, no tiene que ver directamente, sí habla de un posicionamiento ideológico en lugar de un posicionamiento basado en la realidad y en los hechos. Para quien no lo sepa, Pedro Castillo era el presidente del Perú. Como presidente intenta dar un golpe de Estado, llama a los militares a un toque de queda, llama a la población a no salir de sus casas y busca disolver el Congreso. En ese momento lo arrestan y en ese momento se lo llevan al bote a él. Ahora Claudia Sheinbaum recibe a los abogados de Pedro Castillo y está diciendo que por el contrario él es la víctima y que eso es una persecución política. Sí, claro. El Perú obviamente en contra de este injerencismo de México sobre la política interna del Perú, pues la declara persona no grata. Un caso similar lo que está haciendo Donald Trump buscando meterse en la política de Brasil por el caso de Bolsonaro. Y aquí estamos viendo estas divisiones geopolíticas que se están dando y que muy probablemente, y poniéndome un gorrito otra vez de aluminio, tenga que ver con lo que está sucediendo básicamente en todo el mundo, desde el tema de Ucrania, desde el tema de Irán, desde el tema de la India, desde el tema de China. Pero en fin, estábamos del otro lado, de los gringos. No, pero pues igual, el asunto es lo que tenía que ver con la relación, digamos, como con otros países y esta forma de Estados Unidos de, pues, llegar a Venezuela, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, pues bien, esperemos que así sea. Insisto, espero que el próximo domingo que sale este programa, pues ya no esté maduro. Por último, porque hay un tema que no puedo dejar de hablar, hay un tema que a mí me causa mucho repudio, me causa mucho asco y me entristece que Estados Unidos nos dé lo que México nos niega, que se llama justicia. A Nason Joaquín y a sus ayudantes les fueron confiscados decenas de teléfonos y discos duros con pornografía infantil. Aquí la espeluznante lista con detalles de las acusaciones que hizo Nueva York
contra Nazón Joaquín. Nazón Joaquín, y ahí les puse otra imagen, nada tiene que ver, y aquí me ando batallando con la computadora que no se deja, pero en fin, ya estoy de regreso. Nazón Joaquín es este líder de la secta de la Luz del Mundo, el cual fue detenido en los Estados Unidos, en California. Hubo cargos estatales contra él en California, cumple una condena de 16 años. Él acepta la culpabilidad de 3 de los 23 cargos que le imputan, hace un acuerdo con la fiscalía. 3 de 23, pero sí. nomás es que, wow, qué loco. Sí. Muchas veces, para evitar el juicio y lo que pueda pasar con un jurado, pues se llegan a acuerdos entre el imputado y la fiscalía. Obviamente, un millonario, como cualquier líder de secta, pues tiene una gran defensa. Sí. Y el abogado que contrata, que no recuerdo el nombre, justamente es famoso por llegar a muy buenos arreglos con la fiscalía. Muy bien. Y el excelente arreglo que encontraron para este despreciable personaje fueron 16 años de prisión por cargos estatales. De esos 16 años, pues ya se han cumplido algunos, inclusive se hablaba de que a lo mejor pudiera salir por buen comportamiento y ese tipo de cosas. Sí, claro. Y por fortuna, y ahora sí, gracias a Dios, y mira que soy ateo, el Estado de Nueva York toma el caso, presenta cargos federales. Los cargos son abuso de menores, pederastía, producción de pornografía infantil, desvío de recursos, abuso de no recuerdo qué más, el trato para los feligreses y quizás el más penado en Estados Unidos, pues evasión de impuestos. En Estados Unidos eso no se perdona, tenemos el caso Al Capone. Aquí primeramente, Bruno, y sobre todo a ti, conoce un poco más el sistema de Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema estatal y el federal? Cargos estatales, cargos federales, pero sobre todo de las prisiones. Mira, recordemos que pues ahí va a depender mucho del tipo de delitos que se cometen, pues. En el caso, por ejemplo, de pederastía, evasión de impuestos, pues son cargos federales. Leyes, delitos estatales, desconozco cuáles fueron los cargos. Supongo que tuvo que ser algo de fraude. Puede ser. De los locales, de los estatales que tuvo en California, sí estaba lo de los abusos. Sí. No recuerdo bien cómo lo tipificaron. Y en el acuerdo pues logró lo de los 16 años. Ahora, con esta nueva serie de cargos que serían sumados, así lo entiendo, y que ya serían de orden federal, estamos hablando que hay posibilidades de inclusive una pena de muerte. Sí, pues digo, depende también del estado, porque pues Nueva York sí está la pena de muerte. Pues ojalá, digo, desconozco el caso, no le sigo el caso legal, pero pues digo, Nueva York sí hay pena de muerte, me parece que Texas también. California me parece que no, o creo que sí, no recuerdo. Ahora, el distrito de Nueva York, creo que es en el distrito sur también este caso, sí. Pero ahora sí que independientemente del distrito, pero en Nueva York están los casos más fuertes, ¿no? O sea, tiene algo de la Fiscalía de Nueva York que suele ser famosa o tomar estos casos de gran impacto, porque la mayoría de los narcotraficantes que fueron expulsados de México hacia los Estados Unidos justamente están en Nueva York. Sí. Pues digo, posiblemente por algún tipo de comercio que hayan hecho ahí, a lo mejor tienen su domicilio, tienen su departamento. Digo, no olvidemos que la mayoría de las personas les gusta mucho Nueva York, hasta para comprar una propiedad ahí, para hacer negocios ahí, pues todo el mundo capitalista se mueve en Nueva York, la bolsa de valores. Entonces, posiblemente tenga algo que ver ahí también. Me lo voy a traer al tema un poquito para México. Y lo veo muy similar con el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, a mí me sigue asombrando que tristemente es Estados Unidos quien nos está dando la justicia. Pues sí, lamentablemente. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Ahí son estas extrañas situaciones con un presidente como Donald Trump, que tiene un discurso horrible contra México, incluso contra los mexicanos, y sin embargo creo que es el que más ha hecho por nuestro país. Sí, es que pues digo, si estamos hablando de Luz del Mundo, su líder está en prisión en Estados Unidos, mientras en México, ¿qué están haciendo los políticos o los partidos con la Luz del Mundo? Eso.
ni siquiera se habla, o sea... Sigue en funcionamiento. Sí, Yo he visto los templos, pues, o sea, están... Acaban de celebrar el Día del Grito. Tienen una ciudad en Guadalajara. Sí, en Guadalajara tienen uno muy, muy grande, ¿no? Exactamente. O sea, y de hecho, incluso los que están, o sea, a niveles locales, vamos a decirlo así, están todavía ahí, o sea, y no son, digamos, edificios que se están como cayendo, que tú digas, están abandonados. No, o sea, la gente va, sigue yendo, o sea, y estoy seguro que como habíamos comentado de otros, de los otros comentarios en otros videos y demás, de que la gente seguramente lo sigue apoyando y siguen pensando que esta persona es un verdadero líder y que lo están acusando falsamente y probablemente como que hasta lo ven como una especie de mártir, no sé, o sea, ya no quiero hacer más hipótesis al respecto de eso porque... Pues a ver si como iniciamos el tema, ¿no? Hablando de cómo se radicaliza la gente, cómo se fanatiza, pues todo eso tiene que ver, o sea, con la información que consumen. Lo vemos muy fácil con el tema político, potencia mucho con el tema sectario. Ándale. Exacto. El tema de cientología también, por ejemplo. ¿Cuántas personas no han denunciado que fueron privados de su libertad? Hay una legislación... Abusado psicológica y físicamente también, o sea, no manches. Hay una legislación, creo que es argentina, que se llama contra agrupaciones coercitivas, para no solamente dejarlo en el tema religioso, porque son estos grupos, básicamente que es el lavado de cerebro que te llaman. Como el coaching, ¿no? Que habíamos dicho también. Exactamente, el coaching también se da, o sea, cuando pues. buscan aislarte, que tú pierdas el contacto con toda la gente cercana, cualquier tipo de apoyo, cuando básicamente empiezan a controlar tu vida en todos sus aspectos, desde vestimenta, desde tu vida sexual, con quién te relacionas, cómo te relacionas, qué contenidos ves, qué no ves. ¿Cuánto ganas, por ejemplo? Que muchos de No, ellos... tu recurso económico. Eso, pues, básicamente eso tienes que entregar. Sí. Por ejemplo, uno de los temas con la luz del mundo es el trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque los obligan a tener trabajo voluntario. Es trabajo no remunerado, que es voluntario a fuerzas, ¿no? Me encanta. Sí, claro. El problema es porque muchos de ellos desde adentro te dicen, no, es que yo quiero, o sea, es mi voluntad hacerlo. Sí, el problema es que si no lo haces, te empiezan a segregar y en ese momento, para nosotros quizás desde afuera no lo entendemos, segregan, me vale madre, pero para esas personas es su vida. Esas personas fueron adoctrinadas de esa manera, más aquellos que nacieron ahí adentro. Sí, o sea, sí, claro. Pues digo, se traduce muy fácil, por ejemplo, en cuestiones de matrimonios, ¿no? Que también ese mismo el estatus de cómo se maneja, que es también una forma de violencia doméstica. También el aislar a la pareja, el también el controlar su dinero para que no pueda hacer nada o escaparse, es también una forma de violencia, entonces es lo mismo. Sí, es la coerción ejercida desde una figura de poder, en este caso en el tema de las sectas. Pero bien, pues por fortuna Estados Unidos está haciendo lo que en México no se hace. En México, tristemente, todos los partidos políticos, todos los gobiernos han tenido relación con esta secta. Esta es la secta más politizada que me ha tocado conocer. Nace desde la política, ha generado muchísimo dinero, obviamente. Pero ellos te ofrecen algo más allá del dinero hacia el político. Es la movilización del voto. O sea, ellos lo que te entregan es su feligresía para votar en X o Y sentido, y por eso vas a encontrarte la convivencia que han tenido con el PAN, que han tenido con el PRI, que han tenido con MC y que tienen ahora con Morena. La gran diferencia ahorita con Morena es que Morena les ha dado una mini bancada, y el caso que para mí ha sido el más aberrante es el de Hamlet Almaguer, quien fuera el representante de Morena ante el INE en la elección del 2024, y es una de las principales figuras, operadores políticos y defensores de Nazón Joaquín. Pero en fin, como me gusta terminar, no se preocupen, todo va a estar peor. Antes de cerrar, algo que quieran concluir después de toda esta letanía que pasamos de alienígenas, a conspiraciones, a Venezuela, a la radicalización. Hoy sí nos fuimos por muchísimos caminos. O sea, se van muy larga. Exacto, ¿no? Sí. Pues igual, yo termino con lo mismo que empezamos, ¿no? Estamos en un mundo cambiante y muy loco, si lo quieren ver así, o si lo queremos ver así. Y creo, o sea, siendo optimista, que vamos a ver todavía más cosas, ¿no? Y yo por lo menos espero, ya te había dicho, ¿no? No espero que quizá las cosas estén mejor, solamente espero que sí me sorprendan. Pero no siempre la sorpresa puede ser buena, ¿no? Pero sí, yo creo que el mundo nos va a sorprender, siendo optimista. Pues bueno, ahí para el público,
toquen pasto, por favor. Hay que tocar Sí. pastito, sí. Esa es una A los muy que sean buena de forma. millennial para arriba, ¿no? Pues bien, espero que les haya gustado este segmento del otro lado. Si es así, por favor, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.